¿Qué tal? Bien, continuando con lo que corresponde a lo que son las clases teóricas con respecto a nuestra preparación y miras del examen de residentado, vamos a continuar con la segunda parte. Bien, dentro del ámbito de la ortopedia, ¿no? Encontramos también con un cierto tipo de patología, la cual no es tan prevalente dentro de la consulta ambulatoria, pero sin embargo se ha visto de que históricamente han habido preguntas con respecto al examen de residentado. Entonces vamos a hablar acerca del pivot. Primero que nada, que el pivot es una afección congénita, ¿correcto? Es básicamente una alteración de las partes blandas del paciente. No es que nosotros nos vamos a encontrar frente a un individuo, frente a un niño, el cual va a tener una malformación en el tema óseo, sino más bien es una alteración de las partes blandas, el cual existe un desequilibrio de fuerzas tendíneas con respecto a las inserciones a nivel del pie, ¿correcto? En la segunda, más frecuente en el esqueleto, ya. Bueno, seguida de lo que vendría a ser la displasia de cadera, principalmente está involucrado el sexo masculino, y vamos a tener en cuenta de que el sinónimo para hablar acerca de pivot, estamos hablando acerca del pie equinovaro, ¿correcto? Entonces, nuevamente, repasando como siempre les digo, afectación de partes blandas, es congénito, más frecuente en hombres, pie equinovaro como sinónimo, se acabó. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos que saber de pivot? Eso, ¿ya? Cuando decimos pie equinovaro, el pie equinovaro ya nos está diciendo el tipo de deformidad el cual va a tener el pie, ¿correcto? Afecta a las partes blandas. Dentro de las partes blandas hablamos de estructuras tendíneas, ¿ya? Estamos hablando de que es frecuente en hombres y es congénito a nivel del pie, ¿correcto? Listo, continuamos. Y ahí tenemos una clásica imagen, ya, de un paciente, en este caso con el pie equinovaro. Nótese que ya, por ejemplo, en la extremidad inferior derecha, ya el paciente ya está recibiendo un tratamiento, que en este caso es un tratamiento ortésico, ya. En cierta medida nosotros manejamos a los niñitos con pie equinovaro con métodos ortésicos, ya, métodos ortésicos. Muy bien, continuamos. Básicamente, cuando hablamos del tratamiento de este paciente, la fisioterapia ocupa el primer lugar, la cual se va a dar desde el nacimiento, ya que el diagnóstico es prácticamente en el parto. Ya, el diagnóstico es en el parto. Ya, recuerden que nosotros al paciente con pie equinovaro, y lo voy a seguir diciendo durante el trayecto de este tema, que es una alteración de partes blandas. Entonces, como tal, si es una alteración de las partes blandas, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Sobreestimular esta zona. Ya, sobreestimular esta zona para sobrecorregir e inmovilizar, ya, con un aparato de yeso. Ahora, no es que todo este tiempo el paciente va a estar con este aparato de yeso, ya, no es que este tiempo el paciente tiene que estar con este aparato de yeso, por lo tanto, este yeso tiene que ser intercambiable, ya, no es que nos vamos a quedar todo este tiempo con el aparato de yeso, ya. Ahora, cuando el pie ya se encuentra sobrecorregido, o al menos ya hemos llegado a los límites de la corrección, ya, tenemos que al paciente comenzar a inmovilizarlo, ya, ¿ya? Ahora, hoy en día también existen métodos quirúrgicos, métodos ya un poco más invasivos, que en este caso estamos hablando de tratamientos los cuales involucra, por ejemplo, el corte de algunas estructuras, como por ejemplo la tenotomía del Aquiles, que se da de manera percutánea. ¿Ya? Pero ¿cuándo y en qué momento nosotros tendríamos que en cierta medida ayudar a nuestro pequeño, digamos, con esta condición, ¿no es cierto? Entonces, cuando tiene un promedio de edad entre los 2 y los 3 meses y no corrige, o sea, 2 y 3 meses de tratamiento y no corrige, entonces ya tenemos que estar pensando en el tratamiento quirúrgico, ¿ya? Muy bien, la liberación de los tejidos blandos es muy importante, por eso les mencionaba de que la tenotomía del tendón de Aquiles, ya, es el tratamiento de elección en este tipo de circunstancias. Ya vemos de que va a existir biomecánicamente una apertura de la articulación subastragalina, y por lo cual va a corregir el varo. ¿Ya? Y las articulaciones que se encuentran en el medio pie, en este caso la articulación astrágalo-escafoidea, también va a existir una apertura a nivel del escafoide, y por lo tanto va a desplazar o va a corregir lo que vendría a ser la zona del antepié, y lo va a mandar de lo que está en supino, lo va a mandar hacia afuera. ¿Ya? Entonces, nuevamente para repasar, pie de bot o pie equinovaro, ¿ya?
ya dijimos el sinónimo, más frecuente en hombres, ya, es una alteración de las partes blandas. ¿Correcto? Muy bien. Y tenemos de que el tratamiento de elección es ortésico, pero si tenemos que nuestro paciente no corrige con respecto a los métodos convencionales, ya tenemos que estar hablando de el tratamiento quirúrgico. Principalmente el tratamiento quirúrgico involucra lo que es el corte de unas estructuras, que son tejidos blandos en estos casos, del tendón de Aquiles y de la cápsula posterior del tobillo también, según lo menciona también nuestra radiografía, en nuestra diapositiva, perdón, pero recuerden de que el tratamiento principal acá es la tenotomía del Aquiles. ¿Y cómo es que se llama el método ortésico de tratamiento? Es el método Ponseti, ya, el método Ponseti, ya. Continuamos. Coxa-Vara. En las clases anteriores habíamos dado así de manera muy superficial con respecto a lo que vendría a ser las alteraciones del eje biomecánico del cuerpo, ¿no? En este caso hablamos del varo y el valgo. Y cuando hablamos de coxa, la palabra coxa hace mención a cadera, ya hace mención a cadera, ya, y vara es que obviamente está orientado al varo, ¿correcto? Entonces, hablamos de una cadera, por lo tanto, vara. Pero para decir que una cadera es vara, primero tenemos que tener en cuenta cuál es la medida, ¿no? O cuánto es la angulación normal que debe tener una cadera. ¿Ya? Se dice de que la angulación normal que tiene una cadera es un ángulo cérvico diaficiario entre 130 más menos 5 grados. Entonces estamos hablando de entre 125 y 135 grados que algunos pacientes presentan una normalidad con respecto de la cadera. Cuando hablo acerca de coxa-vara, cuando este ángulo está por debajo de los 120 grados y bueno, adelantándonos un poquito las diapositivas, cuando nosotros hablamos de coxa-valga es cuando se encuentra por encima de los 135 grados, 140 grados. ¿Ya? ¿Cómo sé que es una coxa-vara? ¿Cómo sé que es una coxa-valga? ¿No? Entonces vamos a hacer un pequeño dibujito acá. ¿Ya? Entonces tenemos que este ángulo que está formado acá, digamos que es de 135 grados, perdón, 130 grados, ¿ya? Más menos 5, ¿ya? Si yo hablo de una coxa-vara, estamos diciendo de que este ángulo que se forma en la cadera va a ser un ángulo menor, ¿ya? Bueno, en este caso es casi 90 grados que puse, entonces estamos hablando de menos de 120 grados, ¿no es cierto? Muy bien. Y cuando hablamos de coxa-valga es cuando vamos a encontrar de que el ángulo cérvico diaficiario está por encima, ¿no? De los 130 grados, ¿no? De los 135 grados, perdón. ¿Ya? Muchas veces, ¿ya? Entonces, es eso básicamente cuando hablamos de coxa-vara y de coxa-valga, ¿no? Este es el ángulo cérvico diaficiario, el ángulo que se forma entre la unión del fémur, ¿ya? En esta zona que está acá, y el cuello del fémur, ¿ya? Este angulito que está acá es el ángulo cérvico diaficiario. Muy bien, correcto. Pero ¿qué cosa es lo que nos va a generar la coxa-vara? Si nosotros tenemos si nosotros tenemos un paciente el cual el ángulo cérvico diaficiario va a ser menor, por lo tanto va a existir un acortamiento, pero no porque la diáfisis del fémur sea pequeña, sino porque el ángulo que se forma entre ellos es mucho menor y por lo tanto va a existir un acortamiento del fémur. ¿Ya? Punto número 1. Entonces, cuando nosotros intentamos estudiar un paciente con discrepancia de miembros inferiores, ¿ya? Por lo cual yo le voy a solicitar una mensuración, ¿ya? Una mensuración. ¿Qué es lo que tengo que tomar en cuenta también? La coxa-vara, ¿ya? Ojo que no necesariamente puede estar relacionado a alteraciones a nivel de la rodilla, sino también alteraciones a nivel de cadera, ¿ya? El paciente va a tener una clásica claudicación y cojera, va a compensar de todas maneras teniendo deformidades a nivel del esqueleto axial, en este caso a nivel de la columna, y básicamente el tratamiento es quirúrgico que consiste en realizar osteotomías correctoras alrededor de la cadera, ¿ya? Eso es principalmente el tratamiento en este tipo de condiciones. ¿Ya? Muy bien. Ahí tenemos una clásica coxa-vara. Si ustedes se dan cuenta,
Este es el ángulo cérvico-diaficiario. Bueno, en este caso el paciente está aduciendo la cadera, abduciendo, perdón, la cadera, y por lo tanto no vemos con exactitud el varo que se está formando en este ángulo. Pero clásicamente ahí vemos de que si nosotros trazamos una línea imaginaria acá en la diáfisis, ¿ya? Y si queremos trazar una línea perpendicular acá, formamos ¿cuánto? 90 grados, ¿cierto? Imagínense, mira, ¿cuánto puede variar acá? No varía mucho. Entonces, si aquí prácticamente es 90 grados, ¿ya? Aquí es mucho menor y por lo tanto esta formación de este ángulo que está acá, ¿ya? Es lo que básicamente nos va a generar nosotros nuestra coxa vara, ¿correcto? Vamos. Continuamos. Mira, ahí justamente está haciendo los trazos con respecto a las angulaciones que se van dando en el caso de la coxa vara y con una posible corrección quirúrgica, ¿ya? Una posible corrección quirúrgica, ¿ya? Y está justamente en los ángulos que le estaba mencionando a ustedes, ¿no es cierto? Ahí, sin embargo, me parece que esto es una coxa normal, ¿no? En este caso tenemos un ángulo cérvico-diaficiario normal, ¿ya? Bien. Continuamos. Pie plano flácido. Se considera pie plano flácido en aquel que tiene, por ejemplo, en un paciente el cual tiene una edad a partir de los 2 años. Ojo que nosotros tenemos un pie plano fisiológico, el cual se puede dar hasta los 6 años, ya lo cual se considera que está dentro de lo normal, ya que recuerden de que es un esqueleto inmaduro en formación y que por lo tanto los tejidos blandos implican una cierta movilidad, ¿no? Una cierta malinserción en algunos casos, ¿no? Mientras se van formando las otras estructuras óseas, ¿ya? Clásicamente definida como una pérdida del arco plantar interno cuando el paciente apoya y se recupera, obviamente, cuando el paciente deja de apoyar. ¿Qué quiere decir esto? El paciente pisa, se forma el arco. El paciente deja de pisar, levantamos el piecito, miramos la planta y vemos de que hay arco, ¿ya? Por eso, dato. Cuando yo pretendo estudiar o cuando yo pretendo evaluar un arco, un pie plano, el paciente tiene que estar en bipedestación, ¿ya? En bipedestación y tenemos que verlo bajo podoscopía, ¿ya? Bajo podoscopía. Otros métodos, tal vez no arcaicos, pero a veces cuando no tenemos un podoscopio, es pintar la planta del pie del niño y ahí vamos a ver la imagen que deja, pues, ¿no? En el papel, y eso nos da una visión al menos de qué cosa es lo que puede estar ocurriendo en ese pie plano. ¿Ya? Continuamos. Ya, clásica imagen, ¿no es cierto? Bien. Y aquí vemos en este caso ya la contraparte, el pie plano valgo estático, ¿no? ¿Por qué dice valgo? Miren acá. Este es el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles, si yo consideraría que está normal, este es un tendón de Aquiles que debería ir derecho, ¿no es cierto? Pero si nos damos cuenta, este tendón de Aquiles sigue este eje de acá y más o menos a esta altura se comienza como que a doblar, ¿ya? Entonces, eso es una desviación en valgo, ¿ya? O sea, se va hacia afuera y por lo tanto acá vemos en esta zona interna, ¿no? De que no tenemos arco plantar y por lo tanto el paciente está teniendo un pie plano con una desviación en valgo de la región aquiliana, ¿ya? Muy bien. Aquí tenemos también esta clásica imagen en la que no tenemos, tenemos una ausencia del arco plantar acá, ¿ya? Entonces el paciente lo que intenta hacer es esto, ¿no? O sea, si este de acá es mi cara interna del pie, el paciente hace esto, ¿no? Hace esto. Y por lo tanto se forma el pie plano valgo estático. Muy bien, continuamos, ¿ya? Pie cabo. Todo lo contrario, ¿no? En este caso vamos a tener que un arco plantar un poco más grosero, un poco más profundo, a diferencia del pie plano, ¿ya? Entonces este arco plantar va a estar digamos, muy cóncavo, por así decirlo, y por lo tanto vamos a tener alteraciones a nivel del antepié. En este caso hablamos de la cabeza de los metatarsianos y muchas veces en la región del retropié por debajo de lo que vendría a ser el calcáneo. ¿Ya? Acuérdense de que cuál es la angulación o cuál es el ángulo que nosotros medimos o cómo se llama el ángulo que nosotros medimos para ver en este caso la desviación angular que nosotros tenemos en el pie, ¿no? Es el ángulo de Costa y Bartani,
ya el ángulo de Costi-Bartani, el cual usualmente está o tiene que estar entre 120 y 130 grados. Ya el ángulo de la Costi-Bartani es lo que nos indica si el paciente obviamente puede estar ante un caso de pie cabo o ante un caso de pie plano. Ya esto obviamente se hace bajo radiografía y obviamente la medida que nosotros ejecutamos. Ojo que es un método también operador dependiente, ya, pero digamos, este es el ángulo que nosotros utilizamos en estos casos, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Ahora, como hablamos hace un momento, en el caso del pie cabo, ya en el caso del pie cabo dijimos de que tenemos alteraciones a nivel del antepié y a nivel del retropié, pero nos damos cuenta de que en el pie cabo el máximo peso se va a dar en la parte anterior, del pie, y por lo tanto nuestro paciente va a tener un cuadro llamado o denominado metatarsalgia, ya que todo el peso prácticamente va a sobrecaer a nivel de la cabeza de los metacarpianos, ¿ya? Muy bien. Ahora tenemos ¿qué cosa? Nos vamos más hacia adelante, más anterior, y por lo tanto vemos deformidades a nivel de los dedos del pie. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, los dedos en garra, o en algunos casos también tenemos los dedos en martillo. No le den mucha importancia a esta parte, es algo muy poco preguntado. En realidad, en el histórico de los exámenes de residentado médico han sido muy bajas las preguntas de este nivel, pero tenlo como parte de conocimiento, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? Primero que nada, corrección del calzado. ¿Ya? Muchas veces esto se da a un inadecuado calzado en pacientes que utilizan tacos, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a tener de que existe un taco bajo. El taco bajo nos va a servir como método correctivo de tratamiento, y tenemos que también tener en cuenta de que la punta del calzado tiene que ser ancha. Las plantillas nos sirven como método de alivio, y en algunos casos, cuando formamos neuromas, tendríamos que hacer infiltraciones, en este caso de bloqueos del neuroma, porque son muy dolorosos, y el tratamiento quirúrgico en cierta medida. ¿Ya? Bien. Cuando hablamos, por ejemplo, de las osteotomías de los metatarsianos, ya en este caso como algunos métodos de sobrecorrección quirúrgicos, tenemos la de Chevron, que es una de las más conocidas, tenemos la de Soustration, ya que es otra de las conocidas, la de Janstras, que también es conocida, y la de Eglal. No necesito que te lo aprendas, solamente léelo como parte de cultura traumatológica, por así decirlo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pretenden hacer estas correcciones a nivel de los metatarsianos? Obviamente sobre corregir la longitud de ellos. Si en este caso tenemos un metatarsiano mucho más largo de lo normal, vamos a disminuir la longitud y por lo tanto vamos a corregir el hecho de la carga que se ejecuta a nivel de esa estructura ósea. ¿Ya? Alus valgus, ya más conocido como el juanete, ¿no? Es algo que, digamos, tiene mucha prevalencia, principalmente en el sexo femenino. Ya nos vamos a dar cuenta de que va a existir una desviación hacia afuera, o sea, una desviación externa y una rotación del primer metatarsiano. Ya, principalmente la uña con respecto a los otros dedos se va a orientar mirando hacia afuera, y va a existir una gran inflamación a nivel de la articulación del hallux, en este caso la primera articulación metatarsofalángica de los dedos. ¿Ya? Continuamos. ¿Cuáles son los factores agravantes de un hallux valgus? ¿No? Primero que nada, tener un dedo gordo, más largo de lo normal, ¿no? Y esto va a generar ¿qué cosa? De que exista una tracción tendínea. Ya, ojo, el hallux valgus también es una alteración de los tejidos blandos, ¿ya? Por eso es de que cuando nosotros hacemos una cirugía correctora de hallux valgus, no solamente estamos trabajando a nivel del tejido óseo, sino también de los tejidos blandos, ya que va a existir una sobreestimulación y una gran tracción de los tejidos blandos que se encuentran alrededor de la articulación. ¿Ya? Existe también una subluxación metatarsofalángica como tal. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer unas correcciones tanto óseas como a nivel de los tejidos blandos para poder corregir estas deformidades angulares que se van dando acá en el hallux valgus. ¿Ya? Muy bien, correcto. ¿Cuáles son en cierta medida los efectos
del zapato sobre, o sea, el efecto de los zapatos con talón alto nos generan, en este caso, como dije en diapositivas anteriores, una sobrecarga, una mayor sobrecarga a nivel de los metatarsianos, principalmente a nivel del primer metatarsiano, y por lo tanto nos genera un gran dolor. Y esto lleva, a que exista una flexión plantar, en este caso de los dedos de los pies, y se van formando otras deformidades a nivel de los dedos, como principalmente los dedos en garra en algunos casos. ¿Ya? Muy bien. Las radiografías de frente y perfil en carga son muy importantes para el estudio de las deformidades a nivel del antepié, medio pie y retropié. No se olviden, ¿ya? Ahí podemos encontrar, ¿no?, como les dije, valorar las angulaciones de las deformidades que ya les había mencionado previamente, ¿no? Tratamiento quirúrgico del hallux valgus, principalmente, como les dije, osteotomías correctoras a nivel del tejido óseo, ¿ya? Y lo que vendría a ser la tenotomía también, ¿ya? Tenotomía también. Ya, en este caso vamos a hablar solamente del nombre. No quiero que te aprendas, no nos van a preguntar técnica operatoria, ya, pero básicamente las cirugías más comunes o más conocidas en lo que vendría a ser las osteotomías correctoras. Ojo que existen varios métodos quirúrgicos para el hallux valgus, pero no se ha visto que exista diferencia de uno sobre el otro. Ya, lo que demanda acá es el método o digamos la técnica quirúrgica que más domine, en este caso, el cirujano. Si un cirujano está más contento o tiene mejores resultados o tiene mayor expertise realizando chevron, enhorabuena, ¿no? Mientras que otro, por ejemplo, tiene mayor expertise realizando, por ejemplo, la cirugía de Keller, ya le va a ir también muy bien. Ya tenemos otro tipo de osteotomía, que en este caso es la cirugía de McBride, ya, que también está indicado para corregir en estos casos las alteraciones del eje angular en el hallux. Ya tenemos otras osteotomías, que son las osteotomías simples a nivel de las falanges, ya, y tenemos también lo que vendría a ser las osteotomías de avance o de retroceso, que en este caso estamos hablando de las osteotomías SCARF, ya, que obviamente nosotros requerimos, ¿qué cosa? Ojo que estamos haciendo un corte en el hueso, por lo tanto estamos fracturando el hueso. Pero ¿cómo vamos a fijar luego de haberlo fracturado? Obviamente con nuestros materiales de osteosíntesis clásicos, llámese placas o tornillos, según fuese el caso. En esta imagen vemos de que no solamente el cirujano corrigió la articulación del hallux, sino también corrigió el segundo y tercer metatarsiano como tal, y en la parte anterior del dedo gordo, en la primera falange, colocó una grapa. Ya, una grapa, que también es muy utilizado cuando nosotros realizamos cirugías de alteraciones del eje corpóreo. Ya, neuroma de Morton, una patología no tan común, principalmente en el sexo femenino, la cual se presenta una especie de ovillo de nervio, un ovillo de nervio, el cual se ubica entre el tercero y el cuarto o sea, el espacio formado entre el tercero y el cuarto metatarsiano, se forma lo que vendría a ser el neuroma de Morton, pero esto no dice de que en los otros espacios no pueda formarse. De que existe una mayor prevalencia en estos espacios, muy bien, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí vemos de que nosotros, cuando estimulamos el arco del antepié, tocando la cabeza, tocando la zona del hallux y tocando la zona de la articulación metatarsofalángica del quinto dedo, ¿no?, vamos a tener de que el paciente va a presentar un dolor en la zona de la base de los metatarsianos, ¿ya? En la zona de la base de los metatarsianos, ¿ya? Bien, las talalgias. Si hablamos de las metatarsalgias, es decir, de los dolores que se encuentran a nivel del metatarso, también vamos a tener las talalgias. Las talalgias son aquellas que se van a presentar, obviamente, en el retropié del pie, ¿ya? Entonces, es un proceso doloroso igual, como dice su nombre, el cual va a afectar el talón, es decir, la parte posterior del pie. Listo, se acabó. Ya tenemos aquí que encabeza nuestra lista a la reina de las talalgias. Estamos hablando del espolón calcáneo.
ya el espolón calcáneo. El espolón calcáneo es un crecimiento óseo ya a nivel de la base del calcáneo en estos casos y que nos genera, digamos, un dolor. Pero más que el espolón generando dolor, lo que nos genera dolor es la inflamación de la fascia del pie, la inflamación de la fascia plantar. Y entonces esta inflamación lo que nos genera es el proceso inflamatorio a nivel de esta estructura, y por lo tanto el paciente va a referir un dolor muy localizado en la cara posterior, en la parte del retropié y en la cara lateral o medial del calcáneo cuando nosotros estimulamos. ¿Ya? Muy bien, entonces decimos de que talalgias, la reina de las talalgias, el espolón calcáneo, es un crecimiento de la base del calcáneo que en este caso suele confundirse muchas veces de que el espolón calcáneo es doloroso. Más que ser doloroso, el espolón calcáneo es la fascia plantar la cual se inflama y que nos genera el dolor. ¿Ya? Básicamente existen anomalías biomecánicas, los cuales van a generar, por ejemplo, el pie cabo, el acortamiento del Aquiles, la tendinitis o la fascitis plantar por una inadecuada pisada, y que el tratamiento va desde analgesios, rehabilitación, muchas veces hacemos infiltraciones locales con corticoides, el uso de plantillas descompresivas, ya, y que generan alivio del dolor, y el tratamiento quirúrgico en algunos casos. Ya, ahí vemos clásicamente una infiltración que nosotros realizamos con corticoides, y ahí tenemos las clásicas plantillas. Preferentemente las plantillas que hoy se prefieren utilizar son aquellas plantillas que tienen algún tipo de escaneo de lo que vendría a ser el pie, ya que recuerden de que el pie, al igual que la huella digital, es diferente en cada persona. ¿Ya? Bien. Bueno, cambiando ya de tema, en este caso estábamos tocando de lo que vendría a ser las alteraciones, en este caso, ortopédicas de lo que vendría a ser los miembros inferiores, ¿no? Bien, infecciones, ¿correcto? Infecciones en realidad es un tema muy, pero muy poco preguntado, pero a diferencia del tema anterior, sí al menos se ha visto de que una que otra pregunta se han escapado por ahí en algunos exámenes, en este caso más que todo de salud y de ENAP. ¿Ya? Bien, las infecciones osteoarticulares vamos a tener a tres principales. Vamos a tener a la osteomielitis y la artritis séptica como tal. La osteomielitis, que es ya una infección en este caso del tejido óseo como tal, y la artritis séptica, que va a atacar netamente la articulación. Y por qué no mencionarlo, la tuberculosis osteoarticular, que también es, bueno, preguntado, y que básicamente su afección abarca lo que vendría a ser el componente de el esqueleto axial, perdón. ¿Ya? Osteomielitis es una inflamación del tejido óseo, principalmente se produce debido a una infección producido por el estafilococo aureus. Se recuerden que el estafilococo aureus es un germen que es flora residente normal de lo que vendría a ser la piel. ¿Ya? Pero sin embargo, cuando este señor por alguna razón ingresa e invade el tejido óseo, ya nos genera afecciones. Recuérdense que en los niños principalmente la vía de infección es hematógena, ya afecta a los huesos largos preferentemente, y por qué no mencionarlo, que los niños tienen peor pronóstico, perdón. ¿Ya? Muy bien. Ya, en la afección en la vía de entrada en adultos principalmente es por entrada directa a nivel del pie. Por ejemplo, una fractura expuesta. Ya, una fractura expuesta es un factor de riesgo para que nuestro paciente pueda generar algún cuadro osteomielítico posterior. Ya, fractura expuesta, posibilidad de generar cuadro osteomielítico posterior. Ya, afecta principalmente a las vértebras. Dentro de las otras causas, ya tenemos, por ejemplo, algunas causas, por ejemplo, de medicamentosas, ¿no? El uso prolongado de corticoides muchas veces va a predisponer a que nuestro paciente genere este tipo de afecciones. Recuerden que en algunas oportunidades se ha visto en aquellos pacientes que se han inyectado medicamentos intramusculares, ¿no? Por una mala técnica o por una inadecuada asepsia o antisepsia, pueden generar de que el germen llegue hasta lo que vendría a ser el tejido óseo y contaminarlo. Ya en aquellas cirugías también, aquellas cirugías en las que nosotros no hemos tenido una adecuada asepsia y antisepsia de la zona a operar, nos puede generar también osteomielitis. Ya, y el uso de algunas prótesis también, por ejemplo, en aquellos pacientes en que
hemos utilizado instrumentos ortésicos, tanto dentarios, ¿no? Esto también es un factor de riesgo de generar osteomielitis, ¿ya? Bien, la osteomielitis aguda, ¿ya? Como dijimos hace un momento, en niños principalmente por vía hematógena, y la localización más frecuente en ellos es en la rodilla. Se acabó. Ya, se acabó. Ya, bueno, con respecto a la artritis aguda, es más prevalente, y esta infección básicamente es de origen bacteriano, en este caso siendo el estafilococo, a diferencia de del clásico, estafilococo aureus, que más que todo se da por un método de invasión directa, un método de contaminación directa. En el caso de los pequeños, estamos hablando del estafilococo dorado. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos en cuenta de que es una patología la cual es grave, ¿ya? La cual es grave y es de largo tratamiento. Ya se tiene que instaurar un tratamiento correcto. Ojo que no solamente nosotros los ortopedistas manejamos lo que es la osteomielitis, ya, sino también en estos casos lo manejamos conjuntamente con infectología. Ya tenemos que hacer cultivos, ya, y el diagnóstico tiene que darse de manera precoz. Ya, diagnóstico de manera precoz. Les mencioné hace un momento acerca de del germen, en este caso, que contamina preferentemente contamina lo que vendría a ser en el caso de la osteomielitis, ¿no? Estamos hablando del estafilococo dorado, el estafilococo aureus, que son básicamente es el germen más frecuente, ¿no? Muy bien, continuamos. Primero que nada, hablamos de el ciclo de la enfermedad o la evolución natural de la enfermedad de la osteomielitis. Vamos a tener de que en una primera etapa, la cual se va a dar dentro de las primeras 48 horas, es decir, los primeros 2 días, ya, se va a existir una infección limitada a nivel de lo que vendría a ser la metáfisis, es decir, los extremos de los huesos, ya, los extremos de los huesos y a nivel del periósteo, ya. El absceso metafisiario clásico y muy preguntado es el absceso de Brody, ¿ya? Y el tratamiento con antibióticos endovenosos, los cuales son de amplio espectro y de larga data, ¿ya? Son aquellos que nos van a dar un tratamiento bueno, básicamente un tratamiento antibiótico conservador exitoso, ¿ya? Continuamos. Vemos clásicamente la imagen acá, en la que, por ejemplo, va a existir ya una alteración de los vasos sanguíneos en la estructura a nivel del tejido perióstico, y que por lo tanto nos va a llevar a que exista una disminución del flujo sanguíneo, y por lo tanto se va a localizar ahí el germen, ¿no? Y como tal, si nosotros no tenemos un adecuado aporte sanguíneo como tal, el hecho de dar por corto tiempo antibióticos al paciente, vamos a tener de que la impregnación del mismo no va a ser tanto a zonas en las que, por ejemplo, el flujo sanguíneo llega con mayor facilidad, ¿ya? Muy bien. Luego, pasadas las 48 horas, ¿qué cosa tenemos? Ya estamos hablando de la etapa 2, ¿no? Tenemos al absceso de Brody, que pasa a través de lo que vendría a ser la cortical ósea, ¿no? Y vamos a tener ya la presencia de material purulento, la cual se va a ubicar en el espacio subperióstico, es decir, entre la cortical y el periósteo que recubre los huesos, en este caso los huesos largos, ¿ya? Luego de ello vamos a tener la presencia de secuestro o la necrosis de la cortical ósea, ¿no es cierto? O sea, que va a involucrar lo que vendría a ser la cortical del hueso, ¿ya? Luego de ello vamos a tener una neoformación, ¿no? Ojo, ¿ya? Neoformación ósea, a la cual vamos a llamar como nombre como involucro. Y luego de ello va a continuar la multiplicación, es decir, va a existir una gran multiplicación bacteriana, y que por lo tanto vamos a tener esta multiplicación bacteriana en la zona del secuestro. Ya en esta etapa la administración antibiótica es inútil. Ya prácticamente tenemos un tejido el cual no me es viable, el antibiótico no va a llegar, y por lo tanto ya tenemos que someterlo ya a un método más invasivo, en este caso una limpieza y o cura quirúrgica a nuestro paciente. Ya continuamos. Ya, como dije hace un momento, osteomielitis aguda de tipo hematógena, ¿no es cierto? ¿Cuál es el signo, o sea, cuál digamos vendría a ser la sintomatología, independientemente de lo que es ya la historia clínica del paciente, que es lo que podemos estar presentando? Tenemos un paciente el cual va a tener
amplia fiebre como tal, para presentar lo que vendría a ser astenia, ¿no? Un cansancio generalizado, palidez y obviamente un dolor en esa zona, ¿no es cierto? A nivel de lo que vendría a ser la extremidad, vamos a tener la rubicundez y aumento de calor local, que es un signo clásico, el dolor, el edema y obviamente la fluctuación, ¿no? A veces también tenemos la presencia de fístulas, estas fístulas lo que eliminan material purulento, en algunos casos maloliente, ya, maloliente, ¿ya? Muy bien, entonces, hablando acerca del siglo de lo que vendría a ser la osteomielitis, si nosotros no tenemos un adecuado seguimiento o un adecuado tratamiento de inicio, como dije hace un momento, de manera precoz, vamos a tener de que esta señora va a seguir avanzando, ¿ya? Y por lo tanto vamos a llegar, por ejemplo, a zonas de secuestro, zonas de necrosis ósea, la cual va a involucrar, ya que nosotros seamos mucho más agresivos con nuestro tratamiento, meterlo a pacientes a sala de operaciones, a veces hacer fistulotomías, limpiar toda esa zona, sacar toda la pus, inclusive a veces hacer bastante agresivos con el tejido óseo, a veces sacar hueso, ¿ya? Y por lo tanto, ya muchas veces el paciente tiene que ir posterior a ello a una cirugía reconstructiva. ¿Ya? Muy bien. Correcto. Con respecto al inicio, el síndrome infeccioso va ligado, bueno, al inicio, o conocido también como el síndrome infeccioso, el cual está ligado a bacteriemia. ¿Correcto? Bacteriemia. Fiebres muy altas, entre 39 y 40 grados, paciente con escalofríos, ¿no? Y vamos a tener los hemocultivos, paciente con escalofríos, y vamos a tener de que los hemocultivos van a ser otros marcadores importantes en ese momento. Ya, tanto para tomarlos, ya, como para hacerle su seguimiento posterior. Paciente con grandes cefaleas y alteración del estado general. Esto más que todo lo vemos en los niños, ¿ah? En los niños, porque es que básicamente el adulto, si bien es cierto, también nos presenta cuadros febriles, pero ya la sintomatología es un poco más precisa, ya que te viene ya con una historia clínica de que, no sé, paciente ha tenido una fractura o ha sido posoperado o todavía está con sus tutores externos y hasta ahorita no le hacen la cirugía definitiva. ¿Correcto? Muy bien. Los dolores muy localizados, muy dolorosos en esa zona, rubicundo, ya, y uno cuando palpa, no, perdón, y el paciente lo que nos dice es: doctor, siento que me punza, siento que algo quiere salir, siento que algo quiere reventar, ¿no es cierto? Muy bien. Al inicio, lo que nos va a demandar bastante es el estado febril de nuestro paciente, y posterior a ello vamos a tener ¿qué cosa? De que en ese momento a lo mejor de repente no tenemos signos clínicos tan evidentes, pero por ejemplo nuestro marcador febril y el antecedente, está hablando de adultos netamente, de una posibilidad de que el paciente pueda estar generando osteomielitis, es nuestro principal indicador. ¿Ya? Nuevamente la comparación. ¿Ya? Osteomielitis aguda, ¿ya? La cual es de tipo hematógena en el niño, principalmente atacando lo que es rodilla, cadera y hombro. ¿Ya? No hay vuelta más que darle. Y en el adulto, los huesos largos, principalmente el fémur, la columna y en algunos casos llegando hasta el pie. ¿Ya? Correcto. Exámenes auxiliares clásicos, PCR, BCG, muy utilizado en la especialidad, hemocultivos, ¿ya? Obviamente llegando a la biopsia, la radiografía, la gammagrafía también, y de cajón el hemograma. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que vamos a tener? Principalmente un BCG aumentado, un PCR, proteína C reactiva aumentado, la presencia de seromucoides positivos y polinucleosis también. Ya, no recuerden estos datos muy, pero muy importantes, ya que muchas veces el BCG y el PCR también pueden elevarse en injurias musculares. Ojo, ¿ah? Ojo que también injurias musculares pueden elevarse. Ya, los hemocultivos seriados también, los cuales nos van a dar positivo, y de cajón también el antibiograma. Ya, clásicamente aquí tenemos ¿qué cosa? La gammagrafía ósea, el cual nos da unos focos gamagráficos acerca de infección ósea en el paciente, ¿no? Fase de absceso subperióstico, el cual más que tener, digamos, un método de imagen como tal, ¿no? Hablan acerca de la ecografía. La ecografía podría ser un método de emergencia, tal vez sí, no, pero hoy en día ya todo esto va desfasado.
Ya todo esto va desfasado, pero como cultura, para que lo aprendas, en algún momento ha tenido utilidad. Muy baja sensibilidad, muy baja especificidad, pero hablamos del uso de principalmente resonancia magnética, que vendría a ser el gol estándar acá. Ya, presencia de absceso, desprendimiento superióstico, cuando les dije, ya, y el edema de las partes blandas, que es el marcador como tal. ¿Ya? Muy bien. Fase de absceso superióstico es aquella en la que nosotros podemos punzar y tener material purulento con bastante éxito, y esto sobrellevarlo al estudio laboratorial, ¿no? Osteomielitis hematógena nuevamente en niños, como dijimos. La radiografía en fases iniciales tiende a ser negativa en las fases de inicio. Ya, recuerde, es básicamente clínico lo que nosotros vamos a tener en el caso del niño. Ya, tratamiento, como les vuelvo a decir, largo. Ya, tratamiento largo y tiene que ser precoz. Ya, antibióticos endovenosos, principalmente lo que vendría a ser clocazilina, pensando, como le digo, el germen más común, el estafilococo. Y obviamente la hidroterapia. La fluidoterapia en los pacientes es de bastante utilidad también. Ya en la fase intermedia, ya entre las 48 horas sin tratamiento a 36 horas luego del tratamiento no exitoso. ¿Qué quiere decir esto? Ya, si yo tengo un paciente con una osteomielitis, ya, yo tengo un paciente con una osteomielitis en fase intermedia, que cuando mi paciente, a pesar del tratamiento endovenoso que yo le estoy dando entre las 36 horas y 48 horas, no presenta una adecuada evolución, ¿no? Porque, aunque no lo crean, sí es una infección bastante agresiva, ¿ya? El paciente viene con síntomas bastante agresivos, ¿ya? Pero sin embargo, nos damos cuenta de que el tratamiento no está dando efecto porque la sintomatología general del paciente ya sigue presente. Porque, ojo, yo puedo tener osteomielitis, y en este caso ya me adelanto un poco, una osteomielitis crónica en mi paciente, y mi paciente no me va a presentar ya síntomas generales. Tú no vas a ver un paciente que ya tiene fiebre, pues no sé, 8 meses, ¿no? No vas a ver un paciente que tiene, pues no sé, va a tener procesos, procesos que vamos a tener en la fase aguda por mucho tiempo, ¿no? El paciente tú lo vas a ver con una extremidad pues bastante enrojecida, a veces incluso el dolor también baja un poco, ya, pero lo vemos que está eliminando pus por la herida, digamos, ¿no? Es algo crónico definitivamente, ya, y cuando tenemos estos casos, y estamos hablando obviamente, primero que nada de entrar, debridar, sacar y ser bastante agresivos con el tejido óseo y dejarlo prácticamente pues no limpio, ¿no? No limpio, porque o sea, el antibiótico la principal función que va a tener el antibiótico es principalmente llegar hasta la zona donde está la infección, pero obviamente si ya tengo un área bastante contaminada, tengo tejido necrótico, tengo un absceso, tengo un secuestro, tengo que sacarlo, no hay forma, porque ese absceso también tiende a ser el foco infectoso y de infección, perdón. ¿Ya? Bien. Con respecto al tratamiento, largo como les dije, partiendo como punto de inicio como mínimo, a veces hasta 4 semanas en el paciente, ya como mínimo, contamos ahora 4 semanas, un mes, pero sin embargo vemos de que las últimas guías nos arrojan de 6 semanas, ¿no? Y que, como les dije, luego de ello, el tratamiento tiene que seguir un seguimiento antibiótico por vía oral, por lo menos entre 6 meses y un año. Ya es larguísimo. No es digamos, un tratamiento a corto plazo, por así decirlo. Ya la vigilancia del laboratorio y la radiografía también son importantes, más el laboratorio, déjenme decirles. ¿Ah? Y ahí tenemos una evolución sin tratamiento. Vemos la fístula, vemos la pus, la cual sobresale por esa herida, ¿no es cierto? Tratamiento quirúrgico, secuestrectomía, sacar todo ese tejido óseo desvitalizado que no nos sirve de nada a nivel del foco de osteomielitis, ¿no es cierto? Saucerización, curetraje, entrar prácticamente dejamos un hueco a nivel del hueso, ¿ya? Y las técnicas de reconstrucción ósea que pueden darse más adelante, masquelet, etcétera, pero eso ya no es tema de conversación acá, ¿no? Osteomielitis y en fases crónicas, hablamos del absceso de Brody, hablamos de la albuminosa de Ollier, que son mágicamente marcadores imaginológicos que nosotros tenemos
que nosotros tenemos en estos cuadros, y también la esclerosante de Garré. Acuérdate, cuando es crónico, te hablan de un absceso de Brody, te hablan de una albuminosa de Ollier y te hablan de una esclerosante de Garré, este paciente ya es crónico. Ya es crónico. Incluso este paciente ya no lo vas a ver ni con fiebre. Ya este paciente ya te viene a la consulta simplemente con una herida, la cual está botando pus, el área está todo rubicunda, está todo roja, ¿no? El dolor ya no es tan intenso como inicialmente fue. Ya, estos son marcadores o signos de cronicidad. ¿Ya? Clásica imagen la que tenemos acá, probablemente una imagen bastante antigua. Me llama mucho la atención la gran cantidad de tornillos que le han puesto a este paciente, ¿no? Probablemente haya sido una fractura expuesta, no sé, ¿ya? Pero miren, no, prácticamente ese hueso no consolidado. ¿Y esto qué quiere decir? Que el proceso infeccioso es dañino para la consolidación ósea. Los pacientes no van a una adecuada consolidación. Y ahí es cuando muchas veces nos enfrentamos a cuadros como osteomielitis infectadas. ¿Ya? Ojo que cuando tenemos alteraciones de la consolidación ósea, ¿ya? Tenemos que evaluar también qué cosa, las alteraciones de la consolidación de tipo biológicas o las alteraciones de la consolidación de tipo mecánicas. A mí, con toda sinceridad, que me parecen que fueran las dos. ¿Ya? No tenemos un antecedente de fractura expuesta, la cual nos puede ser como factor de riesgo de no consolidación a posteriori, pero sin embargo vemos un método de fijación bastante rígido, gran cantidad de tornillos que tenemos ahí. ¿Ya? Muy bien, continuamos. ¿Ya? Artritis séptica. Bien. Primero que nada, la artritis séptica es una infección de los tejidos blandos periarticulares. En este caso hablamos de la sinovia, ¿ya? De la sinovia, ¿ya? Atacado principalmente por bacterias, por virus o por hongos. Perfecto. Listo, perfecto. Tiene una prevalencia, básicamente, que se da en los países tanto de primer mundo como en los países de tercer mundo, y es mucho más elevado a nivel de ¿dónde? A nivel de nuestras realidades, a nivel de Latinoamérica, el África y el Asia. ¿Debido a qué? Debido a factores nutricionales, ¿no? Y debido a principalmente a factores de tipo biológicos del paciente. ¿Ya? Factores de tipo biológicos, socioeconómicos también de nuestro paciente. ¿Ya? Entonces tenemos que en los Estados Unidos, básicamente, tenemos una prevalencia de menos de 200 por cada 100.000 habitantes. Ya, en algunos casos, 5, también menos de 5 por cada 100.000 habitantes en los países de Europa. Recuerden que son países de primer mundo, pero sin embargo nuestra realidad es mucho más elevado, ya por niveles socioeconómicos, biológicos, de alimentación, etc. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Básicamente tenemos de que un germen va a la articulación y en este caso la invade, ¿no? Va a nuestra articulación, la invade, la infecta, en fin. Eso es una artritis séptica, ¿ya? Puede darse por una penetración directa, es decir, por una herida que comunique el exterior con el interior. Tenemos el trauma, tenemos una cirugía, tenemos una mordedura o inclusive las inyecciones que hoy en día se están dando muy a menudo. Cuando nosotros hoy en día hacemos, por ejemplo, infiltraciones intraarticulares, tenemos que tener el máximo cuidado porque este también tiende a ser un factor de riesgo para artritis séptica, ¿ya? Una extensión de la articulación, ya, cuando existe, digamos, una infección a nivel del tejido óseo, el cual llega hasta la articulación, eso también es un factor de riesgo, ¿ya? Y la vía hematógena, volvemos a repetir, es aquella que se va a nivel del torrente sanguíneo partiendo de un sitio de infección distante, ¿ya? Sitio de infección distante, puede ser, no sé, a nivel de cuello, a nivel de cabeza, que tengamos infecciones ahí de tipo localizadas, el paciente a veces puede debutar con artritis séptica, ¿ya? La artritis infecciosa aguda es aquel cuadro el cual es de mayor prevalencia, ¿no? Tenemos que involucra un 95% y está dado principalmente por la Neisseria gonorrhoeae, que es la causa más frecuente en los adultos. ¿Ya? La artritis no gonocócica es aquella que se da por el estafilococo o por el estreptococo y otras bacterias como el enterobacter, y en ciertos casos ya por bacterias intrahospitalarias como la Pseudomonas aeruginosa también que se da. ¿Ya? Entonces, etiología principal,
la gonocócica. La no gonocócica tenemos al estafilo, tenemos al estrepto, enterobacter y la pseudomonas. Se acabó. No hay vuelta más que darle. ¿Ya? Muy bien. Artritis infecciosa crónica, ya es aquella que vive con un corto porcentaje. ¿Por qué? Porque una de las diferencias que se da entre la artritis séptica, y y lo que vendría a ser la osteomielitis es de que, digamos, es ciertamente un poquito más fácil de diagnóstico. Ya está principalmente dada por micobacterias. La vemos mucho en aquellos pacientes que tienen inmunosupresión. Ya la clínica es una artritis bacteriana aguda, dolor a nivel articular muy intenso, moderado, moderado, intenso, aumento de la temperatura corpórea y vamos a tener hipersensibilidad. ¿No? Acuérdense que en la gonocócica, que dijimos que es la más común, este paciente va a tener una artritis, es decir, un dolor articular, una fiebre entre 5 a 7 días, va a tener antes de las manifestaciones articulares, vamos a tener de que va a existir muchas veces petequias, ¿no? Va a existir una polisinovitis también, que quiere decir que es un dolor no solamente en la articulación blanco, sino también en otras articulaciones más, ¿no? Y la artralgia migratoria, que es un signo clásico también acá. ¿Ya? La gonocócica principalmente es monoarticular, es decir, solamente ataca una articulación. ¿Ya? Es un dolor moderado, intenso y progresivo, nos genera obviamente limitación funcional, ¿yo? Y los pacientes obviamente tienden a tener febrículas. ¿Ya? ¿Por qué una artritis séptica es de importante diagnóstico y de importante tratamiento precoz? ¿Por qué? Porque si a mi paciente con artritis séptica yo no lo manejo adecuadamente, ¿ya? Este cartílago va a sufrir y por lo tanto, a sufrir este cartílago, mi paciente lo estoy condenando a tener una artrosis. Ya, una artrosis. Por más que yo lo saque de la infección, este paciente joven va a tener un gran daño en el cartílago que muchas veces puede evolucionar a una artrosis y eso vendría a ser unas complicaciones mayores. ¿Ya? Muy bien. Las infecciones por dispositivos protésicos también. ¿Ya? Acuérdense de que las prótesis no son de por vida. Muchas veces las prótesis tienen un tiempo. ¿Ya? Una de las complicaciones, por así decirlo, que se dan en ello es el aflojamiento, pero en este caso vamos a hablar del aflojamiento no mecánico, sino del aflojamiento infeccioso. ¿Ya? Por eso que en cierta medida cuando tenemos una infección de un dispositivo protésico, lo que tenemos que hacer es sacarlo, no hay vuelta que darlo. Lo sacamos, limpieza quirúrgica, antibiótico, cemento antibiótico, qué sé yo, por lo menos como mínimo unas 12 semanas y luego de eso evaluar si el paciente es tributario nuevamente para colocación de un nuevo implante. ¿Ya? Ojo de que existe una tendencia que dice que nosotros no hemos controlado el 100% de la infección. Lo que hacemos es mandarlo a dormir al germen ese, pero no sabemos en qué momento va a despertar. ¿Ya? Diagnóstico, básicamente el cuadro clínico, los antecedentes, examen físico, los marcadores sanguíneos, el hemograma, PCR, BCG, ¿ya? Y obviamente tenemos un líquido sinovial, el cual va a tener, va a estar o sea, el estudio del líquido sinovial nos va a salir positivo, ¿no? Y vamos a tener una gran presencia de lo que son polimorfonucleares, ¿ya? Y la glucosa va a estar disminuida, ya en este líquido sinovial. Acuérdense, esta es una pregunta que sí es bastante claro, un dato, perdón, que es bastante importante acá. ¿Ya? ¿Qué más? La tinción de Gram, ¿ya? Y los cultivos de líquido sinovial en un medio aerobio y anaerobio para descubrir la germen que se encuentra en esa zona. Artritis aguda, ya una punción evacuatoria se realiza rápidamente. Tenemos ya una vez, digamos, diagnosticado, por así decirlo, nuestro proceso séptico, tenemos que sacar lo que tenemos ahí, o en todo caso meterlo a sala de operaciones, hacer una artrotomía, un lavado profuso para limpiar esa articulación, ¿no es cierto? Diagnóstico principal, de cajón le vas a mandar su radiografía, gammagrafía también y la resonancia magnética, que es de gran utilidad. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Los signos osteicos, ¿no? Los signos de osteitis, que son básicamente tardíos, ¿ya? Que son básicamente tardíos, ¿ya? Muy bien. Con respecto a la utilidad de la ecografía, ¿ya? Es en realidad en cierto momento se ha utilizado, pero principalmente en aquellos pacientes que son menores, ¿ya? En aquellos pacientes que tienen que son niños principalmente, en ellos utilizamos la ecografía como un método
más que precoz, como un método tal vez intuitivo de diagnóstico que nosotros podemos presentar, porque básicamente el diagnóstico es clínico. ¿Ya? Nuestro diagnóstico básicamente va a ser clínico, ¿ya? Y la centellografía, que también lo utilizamos como método precoz de diagnóstico, ¿no? En la que fijamos, digamos, el foco, en este caso, infeccioso que se da. ¿Ya? En la artritis aguda, el tratamiento antibiótico, comenzar de manera inmediata, así no contemos con los cultivos, comenzar de manera inmediata, de manera empírica, pensando en los gérmenes clásicos que se van a dar en el cuadro de osteomielitis, de artritis, perdón. ¿Ya? La curación, si lo sometemos al paciente, entramos a sala de operaciones, hacemos limpiezas que pueden ser a las 48 horas, a las 72 horas, es importante. ¿Ya? Y el reposo, obviamente, de nuestro paciente total, principalmente de los tejidos blandos. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos la evolución de lo que vendría a ser una artritis séptica, en la que vemos de que el paciente prácticamente tiene una ausencia de lo que vendría a ser la cabeza femoral. ¿Ya? Muy bien. En el adulto, artropunción evacuatoria, cultivo antigrama, también, ¿ya? Antibióticos de esquema de osteomielitis hematógena, ¿ya? Y pensando en el germen, que es más comúnmente causante de esta alteración. ¿Ya? En el caso de cadera tenemos que entrar, pero más que solamente cadera, casi de manera general, artrotomías, ya tenemos que entrar, tenemos que hacer cortes, tenemos que sacar todo eso que tenemos ahí. Un lavado profuso con solución salina y una irrigación continua por más de 2 días. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una artritis séptica en rodilla, fuera de entrar, abrir esa rodilla y lavarlo, cerrarlo, entrar nuevamente, volver a lavarlo, colocar en sala de hospitalizaciones métodos de irrigación continua, ¿no? Con cloruro de sodio. Muy bien. Y en la fase inmunológica, el uso de ácido acetil salicílico, al menos por unos 3 meses, ya cuando ya estamos entrando a esta fase como tal. ¿Ya? Tuberculosis osteoarticular, correcto. Principalmente dada en niños entre los 2 y los 5 años, y bueno, que es un pico de infección, y tenemos otro pico de infección en aquellos jóvenes entre los 18 y 25 años. No existe que, digamos, ataque más al hombre o a la mujer. Ya no existe, al menos en nuestra realidad no lo es así. Ya este señor ya lo conocemos, ¿no? Es el bacilo tuberculoso, y con respecto al orden de frecuencia de la tuberculosis, esta es la tuberculosis extraarticular que más frecuentemente se da, ¿no? Luego de ello persiste ¿qué cosa? Persiste qué estructura, perdón, la rodilla y las extremidades superiores. Factores de riesgo: inmunosuprimidos, alcohólicos, adictos a drogas hidrovenosas, y viven en zonas económicamente deprimidas. ¿Ya? Esto es clásico. Ya, esto es clásico, no hay más filosofía en este tema. Nos han hablado acerca del mal de Pot, columna, ¿ya? Niños de 2 a 5 años, jóvenes de 18 a 25. Listo, se acabó. Fase inicial. Ya, en la fase inicial, de lo que vendría a ser la TB, ya tenemos un paciente con presencia de sinovitis. Luego de eso viene la implantación ósea y la implantación mixta. ¿Qué quiere decir implantación mixta? Cuando ya no solamente involucra el tejido óseo, sino el tejido blando circundante al hueso. Ya, fase granulomatosa en fases iniciales, hablamos de cuando estamos en fase de sinovitis, y cuando tenemos la implantación mixta, estamos hablando de la fase casiosa. Ya. En la TBC de fase evolutiva, como dije, afectan las estructuras tanto blandas como duras de lo que vendría a ser la articulación. Ya vamos a tener abscesos en el tejido sinovial, el hueso va a presentar lo que vendría a ser geodas con pus y va a evolucionar a lo que son cavernas. ¿Ya? El cartílago articular se destruye por una invasión de la sinovitis basilar y una destrucción de la cápsula y ligamento. Prácticamente es una infección bastante agresiva. ¿Ya? Involucra tejidos blandos, involucra sinovia, involucra hueso, y a todo esto lo destruye. ¿Ya? A todo esto lo destruye. ¿Ya? La fase, como dijimos, la fase evolutiva, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de la fase reparativa. ¿Qué cosa va a pasar acá? No, cuando ya se hizo todo el bolondrón en el tejido óseo, ya va a existir una reabsorción del absceso, pero esto va a existir a expensas de que vamos a matar a nuestro hueso. ¿Ya? Vamos a matar a nuestro hueso. Va a existir una retracción de los tejidos blandos, se van a formar fístulas que a veces salen a piel, una actitud viciosa articular. Este paciente tiene mucho dolor, este paciente a veces tiende solamente a estar echado,
Ya tiende a estar echado o realizar movimientos de hiperflexión o hiperextensión de la cadera con la finalidad de aliviar su molestia dolorosa. Y luego de ello tenemos la anquilosis, secundaria a la distracción, como les dije, tanto del tejido óseo como del cartílago. Ya clínicamente, dolor articular al movimiento, curso insidioso, derrame articular, actitud de inflexión, contractura muscular. Paciente tiene una gran limitación e impotencia funcional, la fiebre que no es una fiebre alta, ya, y vamos a tener que el estado general del paciente también va a estar afecto, ya. Con respecto a los periodos de estadía de este señor, ya, sus manifestaciones generales como tal, a nivel de las manifestaciones generales como de la afección del estado general y la fiebre, y vamos a tener las manifestaciones de tipo locales, ¿no? Locales articulares, como el dolor continuo al movimiento y el cual, este es un dato muy importante, y al apoyo que persiste en el reposo. ¿Ya? O sea, yo tengo mi paciente al cual lo hago reposar y obviamente este dolor calma. Pese a que es una enfermedad o una infección en este caso que nos genera gran inflamación. Pero este dato es muy importante, ¿ya? Gran tumefacción de la articulación, va a existir un derrame articular, ¿ya? Una hipertrofia de los músculos, definitivamente, pues una alteración de toda la extremidad, principalmente una infección bastante severa, las adenopatías o ganglios regionales a nivel de rodilla, principalmente inguinales, las fístulas, deformidades, la rigidez y los acortamientos, que ya es cuando prácticamente nuestro hueso está completamente destruido. ¿Ya? Como vemos, ya una tuberculosis en radiografía, una tuberculosis articular radiográfica, bueno, principalmente nuestro paciente vamos a tener de que va a tener una gran disminución de la densidad del hueso. Edema de las partes blandas, pinzamiento articular por destrucción del cartílago, ¿no? Por destrucción del cartílago. ¿Ya? A veces tenemos un paciente que nosotros vemos de que esa articulación prácticamente es una galleta, ya, por la gran destrucción que ha hecho este germen, ya. Con respecto al diagnóstico, ya tenemos aquí un líquido, el estudio del líquido sinovial es muy importante, ¿no es cierto? La tinción y el cultivo y la anatomía patológica para el estudio de granulomas. Pero ojo, que la clínica, ya, que la clínica nos va a indicar mucho. Tienes un paciente el cual tiene un dolor en la espalda baja, ¿no? Que le comenzó de la nada, joven, ya, de nivel socioeconómico bajo, ya, no vas a pensar que de repente el señor está haciendo una hernia de pulposo. No va a ser tu primera opción. Tienes que pensar en una tuberculosis o, en algunos casos, si estás en la sierra, tal vez pensar en una brucelosis, que son muy similares a ese nivel, ¿ya? Muy bien. Con respecto al tratamiento, los esquemas clásicos manejados por infectología, ¿no? Hablamos acerca de rifampicina, isoniazida, ¿no? Etambutol, piracinamida, dentro de 6 a 12 meses. ¿Ya? ¿Es preguntado como tratamiento? No, solamente como un repaso de lo que vendría a ser de la quimioterapia que nosotros utilizamos para el tratamiento anti-TB. ¿Ya? Muy bien. Neoplasias, ¿ya? Muy baja rentabilidad. Muy baja rentabilidad. Si lo vas a leer, solamente dale, ¿qué te digo? Media mañana, a lo mucho, ¿ya? Porque es de muy baja, muy bajo índice de preguntas frente a lo que vendría a ser las fracturas expuestas, compartimental, etcétera, ¿ya? Pero igual, vamos a dar un repaso, ¿no? Bastante superficial, bastante sencillo, rescatando básicamente los puntos más importantes acá, ¿ya? Primero que nada, oncológicamente, los tumores en el hueso, más que ser de tipo primitivos, son de tipo secundarios. Es decir, que en su mayoría los tumores en el hueso son metastásicos, más que ser primarios, ¿ya? Básicamente son tumores que comprometen el hueso por una extensión de un cáncer ubicado en un órgano vecino cuando se encuentra cerca. Por ejemplo, uno de ellos es el cáncer de próstata, ¿ya? Y en aquellos procesos neoplásicos que van a involucrar la piel y los anexos, ¿ya? La piel y los anexos que por continuidad llegan a invadir el tejido óseo. Entonces, tenemos dos mecanismos primitivos,
acuñados netamente al hueso, y tenemos un mecanismo secundario cuando se da por procesos oncológicos a distancia o por contigüidad. ¿Ya? Muy bien. Listo. Con respecto a la prevalencia, ¿no? Se ha visto de que los cánceres es un poquito más prevalente en el sexo masculino que en el femenino. Ya, un poquito más prevalente en el sexo masculino que en el femenino, y los picos de edades que se dan es entre los 40 y los 60 años. Pero ojo que también existe una última tendencia a encontrar tumores óseos netamente, me refiero, o sea, primitivos, en aquellos pacientes que son jóvenes. ¿Ya? No estoy diciendo etiología, ojo, esto no, o sea, no estoy hablando de marcadores de malignidad ni nada de eso, pero existen procesos oncológicos que se están dando en pacientes muy jóvenes. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Y justamente hablando de eso, tenemos en cuenta de que la malignidad, ¿ya?, se tiende a dar bastante, o sea, es más común en aquellos pacientes del sexo masculino como tal, ¿no es cierto? Muy bien. Con respecto a los tumores óseos, ya vamos a tener tumores óseos productores de tejido óseo, es decir, aquel tumor que crece, aquella, digámoslo coloquialmente o vulgarmente diciendo, aquella estructura voluminosa que me está generando hueso. Punto número 1. Productores de cartílago, ¿ya? O sea, que me produce cartílago, como dice su nombre. Células gigantes, tumores acuñados a la médula ósea a nivel del tejido conjuntivo, ¿ya? Lesiones pseudotumorales y el cáncer óseo secundario, es decir, aquel cáncer que viene de otro sitio a invadir lo que vendría a ser el tejido óseo, ¿ya? Entonces, a ver, tumores de hueso, perfecto, muy bien, tengo lo que producen hueso, lo que producen cartílago, aquellos relacionados a las células gigantes, tumores acuñados a la médula ósea, tumores del tejido conjuntivo, procesos pseudotumorales y aquellos cánceres, ¿ya?, que aquel cáncer óseo de tipo secundario, ¿ya? Muy bien. Con respecto a los tumores óseos tenemos doble índole, ¿no? Tenemos a los benignos y tenemos a los malignos. Esto es clásico también en otros tejidos, ¿no es cierto? El maligno por excelencia, el señor sarcoma. Acuñado en hueso, osteosarcoma, ¿no es cierto? Osteosarcoma. Y a nivel de los benignos tenemos a los osteomas osteoides y a los osteoblastomas. Osteoblastomas bastante común también, ¿ya? Muy bien. Tumores óseos, aquellos casos productores de tejido óseo y los productores de tejido cartilaginoso. Con respecto a los de tejido, lo que dijimos anterior han sido de tejido óseo, ojo. Ahora vamos a hablar de los tejidos de aquellos que me producen cartílago. Ya tenemos igual, benignos, malignos. Vamos al maligno, que es el más común. Condrosarcoma. Cantado, condrosarcoma, ¿no es cierto? Y dentro de los benignos vamos a tener al condroma, al osteocondroma o a los fibromas condromixoides. Se acabó. ¿Ya? Poco a poco ve haciendo tu mapa mental ahí. ¿Ya? Como digo, estamos haciendo lo más puntual acá. ¿Ya? ¿No es cierto? Los tumores, los cuales se encuentran a nivel de la médula ósea. Tumores en médula ósea tenemos al sarcoma de Ewing y a los radiculosarcomas, linfosarcomas óseos y mielomas. ¿Te das cuenta de algo acá? ¿Ya? Estos tumores son mucho más agresivos. Ya, estos tumores son bastante agresivos versus los tumores, aquellos que me producen tejido cartilaginoso o tejido óseo. Ya, ojo con eso. Ya, continuamos. Tumores del tejido conjuntivo, hablamos del fibroma, ya, desmoide, fibroma desmoide, perdón. Ya, hablamos del lipoma óseo y también hablamos del fibrosarcoma como tal. Ya. Vamos a los procesos pseudotumorales, quiste óseo, quiste aneurismático óseo también, quiste metafisírico, granuloma eosinofílico, displasia fibrosa, que no tienen un mal comportamiento. Ya no tienen un mal comportamiento, pero obviamente esto va a generar que este sea un hueso patológico y predisponer alguna alteración traumática como fracturas patológicas a posteriori. ¿Ya? Clínica. ¿Ya? Diagnóstico. Clínica. Ya no hay vuelta que darlo.
¿Ya? Radiografía, biopsia. Obviamente, dentro de la radiografía como tal, hablamos de la resonancia como estudio principal. ¿Ya? Pero el diagnóstico principal, por eso dice, cuando yo tengo un paciente con un tumor o con una sospecha de un tumor óseo, lo que tenemos que hacer cirugías a doble tiempo, ¿no? Entrar y hacer unas biopsias percutáneas a nivel de hueso, ¿ya? Y luego de ello entrar a realizar la cirugía definitiva. Son cirugías bastante agresivas, ojo, en la cual no solamente ingresa el ortopedista, que no es cualquier ortopedista, es un ortopedista oncólogo, ¿ya? Es un ortopedista oncólogo. Una vez me preguntaron, doctor, ¿cómo hago para ser ortopedista oncólogo? Primero tienes que ser traumatólogo, ¿ya? Y el traumatólogo haces traumatología oncológica, ¿ya? Pero tenemos que ayudarnos de quién. Obviamente las extremidades ya es un territorio bastante complejo por las estructuras importantes que pasan por ahí, vasos sanguíneos, nervios, etcétera. Entonces solicitamos muchas veces ayuda a nuestros colegas de vascular para entrar en conjunto, ¿ya? Muy bien. Síntomas, dolor en el hueso, este es un dato importante, que puede agravarse en las noches, ¿ya? Como dato, ¿qué otro dolor puede agravarse en la noche? Y lo hemos repasado en las clases anteriores, ¿ya? Es el síndrome de manguito rotador, acuérdense, ¿ya? El síndrome de manguito rotador es aquello que también nos genera un dolor a predominio nocturno, aumento de volumen, una fractura ósea, en especial patológico, un trauma ligero, y en algunos tumores que principalmente son benignos, el paciente no tiene síntomas, lo encontramos de manera incidental o simplemente vemos que el paciente se fracturó. Yo digo, ¿qué ha pasado, no? Vamos a ver acá y de repente vemos ahí una imagen sugestiva de que, digamos, tenemos un proceso patológico en ese hueso y un proceso invasivo en ese hueso que alteró, la estructura ósea convencional y que generó de que mi hueso se fracture, ¿ya? ¿Ya? En algunos pacientes, por ejemplo, con mielodisplasia o con procesos mieloides, también suelen presentarse acá fracturas patológicas a nivel de húmero, a nivel de los huesos largos también, ¿ya? Pero el dolor clásico nocturno, ya en un paciente que tiene esta sintomatología, es también clave, es un dato clave. El aumento de volumen como tal por un crecimiento, no obviamente, ¿ya? Tumores óseos dolorosos, ¿ya? Cuando yo hablo, por ejemplo, de tumores óseos dolorosos, ¿ya? Me voy al dolor nocturno, como mi cereza de pastel, como mi vedette, ¿ya? Tenemos un osteoblastoma, un osteoma osteoide. Doctor, pero yo no había escuchado que en el sarcoma de Ewing también se presenta dolor nocturno. Sí, es verdad. También se presenta el dolor a predominio nocturno, ¿ya? Dolor al frío, ¿ya? En los tumores de tipo glómicos, ¿ya? Donde encontramos tumores glómicos, también encontramos hasta en el pulpejo de los dedos, ¿ya? Tumores malignos son siempre dolorosos, ¿no? Entonces vemos cómo se va armando la idea. Tumores malignos, simplemente dolorosos. Algunos benignos, la mayoría de los benignos no generan dolor. Dolores de tipo nocturno, ¿ya? Osteoblastoma, osteomosteoide, dolores al frío, los tumores glómicos, ¿ya? En un tumor, ¿ya? Doloroso, ¿yo puedo generar una biopsia? Sí lo puedo hacer, ¿ya? Sí lo puedo hacer. Continuamos, ¿ya? Tumores óseos voluminosos, ¿ves cómo se va armando la idea? Benignos, malignos, productores de hueso, productores de cartílago, células gigantes, ¿ya? De la médula ósea, ¿ya? Ahora tenemos aquellos tumores que van a aumentar de tamaño, van a crecer, ¿ya? Van a crecer. Tenemos como principales a los productores de cartílago. En este caso hablamos de los osteocondromas, pero tienen una particularidad estos señores, ¿ya? Que los osteocondromas usualmente se dan cerca de las articulaciones y van a producir un desplazamiento de las estructuras blandas y los paquetes vasculonerviosos, ¿ya? Los condromas próximos a las cinturas, ¿qué cinturas me refiero? Puede ser cintura pélvica, cintura escapular, me van a limitar un movimiento del paciente, ¿ya? Me van a limitar un movimiento del paciente y desplazan nuevamente las estructuras de importancia que discurren por estas áreas, ¿ya? La invasión de las partes blandas principalmente se da en el caso de tumores malignos,
¿ya? Tumores malignos, tenemos invasión de los tejidos blandos, ¿ya? ¿Qué más? Hablando de lo que son tumores, ¿ya? Exostosis. ¿Qué cosa es exostosis? Un crecimiento óseo, ¿ya? Que se da, ¿ya? Del mismo, o sea, un crecimiento óseo que se da de alguna estructura del segmento óseo. Principalmente se da a nivel de lo que vendría a ser la diáfisis. ¿Ya? La diáfisis. ¿Nos genera molestias? Sí, pero estas molestias no nos genera debido al volumen del tumor. Estas molestias se deben clásicamente a la protrusión de los tejidos que tenemos, los cuales discurren por esta área. ¿Ya? Como mencioné en diapositivas anteriores, ¿cierto? El hueso en sí es una estructura que no duele. Lo que duele es el periósteo. ¿Ya? Por eso es que cuando nosotros nos fracturamos, realmente nos duele. Por ejemplo, cuando viene un paciente a la consulta y dice, doctor, me duelen los huesos, ¿ya? Me duelen los huesos, y tú ves de que es un paciente el cual no tiene un factor de riesgo, por ejemplo, para algún tipo de tumor o no te da clínica tumoral, ¿ya? Piensa de que puede haber un crecimiento ahí que está invadiendo lo que son los tejidos blandos y esto sí nos genera dolor, ¿ya? Muy bien. ¿Ya? Molestias debidas, como les dije hace un momento, ¿no? Debidas al volumen tumoral es cuando involucra lo que son los tejidos blandos, y en esta imagen clásicamente tenemos un tumor el cual se ubica a nivel del epicóndilo interno de lo que vendría a ser el fémur, y por ahí discurre los isquiotibiales, ¿no? Los tendones que se van y se insertan a nivel de la pata de ganso. ¿Ya? Fracturas patológicas en niños. ¿Ya? En niños y en el adulto consecuentemente. ¿Por qué se me produce la fractura patológica? Perdón. Fractura patológica, hueso enfermo. Doctor, ¿no osteoporosis es una fractura patológica? Sí, porque el hueso obviamente está enfermo. El hueso perdió su capacidad como tal. ¿Ya? Entonces, este hueso, al perder su capacidad como tal, ya, bueno, su capacidad de resistencia como tal, es susceptible que ante cualquier traumatismo, digamos, de poca intensidad, o un trauma de muy baja energía, este hueso se va a romper como tal, ¿ya? Entonces, las fracturas patológicas, fracturas en huesos enfermos, tenemos en dos grupos profesionales, en el niño y en el adulto. En el adulto. Doctor, ¿son patológicas benignas o malignas? ¿Ya? Usualmente, ¿ya? Son benignas. ¿Ya? Usualmente son benignas. ¿Ya? Usualmente son benignas, y lo vuelvo a repetir, ¿ya? Porque normalmente los tejidos, los tipos oncológicos, óseos malignos, ¿ya? Te generan gran aumento de volumen, ¿ya? Te generan gran aumento de volumen y la destrucción ósea sin necesidad de fractura. ¿Ya? Vamos. En un niño, quiste óseo del niño, ubicados en los dos huesos largos por excelencia, fémur y húmero. Fibroma no osificante, fémur y tibia. Son un montón, ¿ah? Son un montón, pero el rato que hacemos el banqueo te vas a dar cuenta de que son preguntas puntuales netamente de cada uno de ellos, ¿ya? Granuloma eosinofílico y displasia fibrosa, ¿ya? Niño que viene a la emergencia, le toma su placa por XZ motivo, o te viene con una fractura y te dice, doctor, simplemente está jugando, se golpeó y se rompió, tómale su radiografía, vas a ver en la presencia vas a ver los cambios radiográficos, piensa en esto, ¿ya? En el adulto, el tumor de células gigantes y el quiste aneurismático óseo, que cada día vemos más a menudo en consulta, es el principal. Pero este señor de acá, ¿ya? Es la que más me llega a las emergencias, ¿ya? El metastásico es el que más me llega a las emergencias, ¿ya? Porque, ojo, que tu paciente con cáncer ya diagnosticado no te va a ir al consultorio a decirte, oye, doc, ¿sabes qué? Tengo una fractura patológica. No. Tu paciente con cáncer ya diagnosticado te va a ir a la emergencia. Ya te va a ir a la emergencia. ¿Por qué? Porque previamente el señor oncólogo, y en fases terminales, ya le dijo. Y que cuando nosotros tenemos un paciente con un proceso metastático óseo,
es un indicador de mal pronóstico. ¿Ya? Continuamos. Con respecto al estudio de la radiografía, tengo que tener este dato. ¿Ya? No existen signos patognomónicos. No es que yo tomo mi radiografía y digo, ah, mira, este es tal cáncer o este es tal tumor. No, simplemente ves la imagen y eso para ti es el permiso o la patadita para que tú comiences a estudiarlo. ¿Y qué dijimos que es? ¿Y cuál dijimos que es el método diagnóstico principal? ¿Ya? Obviamente la biopsia, ¿no? El más certero. Pero ¿cómo tú puedes tener una sospecha? Obviamente por la localización, ¿ya? Y el grupo etario de tu paciente. ¿Ya? Localización, grupo etario, historia clínica. Se acabó. ¿Listo? ¿Ya? Pero no es que yo tome mi radiografía y diga, ah, este de acá es un tumor de células gigantes. No, no hay. Ahí, toma el imagen, ah, digo, este de acá es un osteoma osteoide. No, no es como tal, ¿ya? Podemos tener la sospecha, ¿no? Teniendo, ¿qué cosa? Marcadores epidemiológicos en el paciente, ¿ya? Continuamos. Muy bien. Ahora, con respecto a la localización, ¿ya? De los tumores a nivel del tejido óseo. Recuérdate que el hueso tiene segmentos metafisiarios, tiene segmentos diafisiarios, ¿ya? En el caso de los niños tenemos epifisiarios, ¿ya? Pero dentro de todo ello, recuerda que el tejido óseo tiene una cortical, tiene una médula y por lo tanto estos señores tumores van a tener predilecciones de algunas zonas específicas como tal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá lo menciona muy a grosso modo, te digo sinceramente, o sea, no trates de quemarte toda una noche estudiando eso, pero para que lo sepas de que si yo tengo un tumor central o excéntrico, normalmente son metastásicos, son mielomas, condroblastoma epifisiario, etc. ¿Ya? Y excéntricos, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Del hueso, ¿ya? Tumores que van a estar a lo mejor dentro de la diáfisis, yo puedo sospechar en estos. Excéntricos, aquellos que están yéndose para la epífisis o para la metáfisis proximal o distal. Correcto, se acabó. ¿Ya? Aquellos que me van a involucrar netamente la cortical del hueso, ¿ya? Tenemos a mi osteoma osteoide, la supracortical, es decir, por encima de mi cortical, pero obviamente debajo de mi zona, de mi periósteo, tenemos al osteocondroma, ¿no? Sarcoma osteogénico, ¿ya? Y bueno, lo que les mencioné, ¿no? Como es algo que está muy íntimamente relacionado con el periósteo del hueso, ya con el periósteo del hueso, ya vamos a tener al sarcoma osteogénico periostal. Pero mira, todo esto son osteosarcomas, no son tumores nuevos que han aparecido ni nada de eso. Ya, con respecto al tamaño de la lesión, ya, al tamaño de la lesión, tenemos de que los metastásicos, ¿ya? Y el osteosarcoma son aquellos que van a involucrar mayor tamaño y mayor volumen como tal, ¿ya? Y el carácter, ¿a qué me refiero con el carácter? El carácter se refiere a cómo, o mejor dicho, qué cambios le hace este tumor al hueso, ¿ya? Osteolítico u osteoblástico. ¿Qué quiere decir osteolítico? Que comienza a destruir el hueso. Ya comienza a destruir el hueso. Y en el caso del osteoblástico comienza a haber como un crecimiento óseo anómalo en esa zona. ¿Puede ser mixto también? Sí, puede ser mixto también. ¿Ya? Bien. Caracteres radiológicos sugerentes, como les dije hace un momento. No es que yo tome una placa y diga, ah, este está el tumor. No. Lesión bien lesión bien delimitada en el caso de los benignos. No infiltrante quiere decir que no llega, ¿no? O no va a otros tejidos. Respeta la cortical. Esos datos son muy importantes, sí. ¿Ya? Respeta la forma del hueso, o sea, no lo altera, no lo destruye, no lo rompe, ¿ya? Y no existe una reacción perióstica, ¿ya? Y su crecimiento lento, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de marcadores o de signos radiológicos, eso se refiere a cómo yo sospechar si este tumor es de índole benigno o de índole maligno.
Ya, índole benigno, por ejemplo, tengo de que está delimitado, que puede estar de repente en médula, ya, un ejemplo, no infiltra, o sea, quiere decir que no va a otras estructuras que están ahí adyacentes, ya, respeta la cortical, ya, no altera la forma del hueso, no hay reacción perióstica, ya, y el crecimiento es lento en tal. Diferente en el caso del maligno, ¿no? Que es todo lo contrario, lesión mal delimitada, infiltrante, fractura, rompe la cortical, qué sé yo, ya, invade las otras estructuras, los tejidos blandos, deforma ese segmento del hueso, ¿no? O sea, el hueso está derechito bonito, está todo boleado, ¿no? Una desgracia, ¿no? Ya, ondulado, reacción perióstica que es muy intensa, ya, y esta lesión es importantísima, ¿no? Osteolítico u osteoblástico, lo que dijimos hace un momento, y crecen rápido. Todo lo contrario prácticamente. ¿Ya? Todo lo contrario. Muy bien. Radiografía simple, signo de benignidad, ¿no? Como te sale acá en esta imagen. Mira, está en un segmento proximal, está bien delimitado, no lo destruyó, mantiene la cortical del platillo externo conservada, la cortical externa conservada, y se tiene ahí, y probablemente este tumorcito ya tenga bastante tiempo, ¿no? Vemos las corticales normales, como digo acá, ¿ya? Pero mira acá, ¿ya? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Zonas líticas, mira toda esta reacción acá que parecen como si fueran pelitos, una reacción perióstica, ¿ya? Y la imagen de lo que vendría a ser las partes blandas, mira cómo se está presentando, cómo se está osificando las zonas de los tejidos blandos, ¿ya? Don sarcoma. ¿Ya? Continuamos. Lesiones óseas de ubicación epifisiaria. Bien, ahora vamos a hablar de a qué nivel están ubicados con respecto al segmento del hueso, pueden estar ubicados estos tumores. ¿Ya? Tenemos a los de células gigante y a los de condroblastoma epifisiario. Dice su nombre, epifisiario. ¿Ya? A nivel de metáfisis tenemos al señor sarcoma, ya, como dijimos, es de malignidad. ¿Ya? Y tenemos a otras estructuras, tenemos a otros tipos histológicos, como por ejemplo el osteocondroma, el condroma, que son los más prevalentes como tal. Ya, esto solamente para que lo leas. Ya, lesiones las cuales involucran tanto la diáfisis como la metáfisis. Tenemos al sarcoma de Ewing, a los linfomas, fibrosarcomas, histiocitos, que son componentes raros en realidad, y las lesiones óseas de ubicación diaficiaria tenemos a la metáfisis y al mieloma. Este señor mieloma es bastante común, ¿eh? Llega bastante a la emergencia, ¿ya? Clásica fractura a nivel de húmero diaficiario, no desplazada. Cuando tú ves una fractura, el paciente te dice, no sabe qué doctor, está en la cama, me di la vuelta, me topé el brazo y se me rompió. Toma la radiografía, ves una fractura prácticamente nada desplazada. Entonces esto no ha sido un traumatismo, pues, ¿no? Porque a lo mejor si hubiese un traumatismo fuerte de mayor energía, si hubiese gran desplazamiento, hubiese cabalgamiento, hubiese angulación, etcétera, ¿no? Pero no, es un traumatismo de muy baja energía como tal, ¿ya? Epífisis, lo que les mencioné hace un momento, ¿no? Epífisis por encima. Condroblastomas, tumor de células gigantes, quiste aneurismático óseo también, ¿ya? Biopsia quirúrgica, no hay vuelta que darla. Quirúrgica. Una gran punción, tenemos que meterle a hacer histoquímica, inmunohistoquímica, citometría de flujo, microscopía electrónica, todo lo que tú quieras dar, con la finalidad de que te dé el tipo histológico. Trabajo conjunto con oncología, ¿ya? Y si definitivamente tienes que sacarlo, es una cirugía bastante agresiva, cirugías reconstructivas bastante agresivas, o incluso tienes que a veces desarticular todo, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Este es un cuadrito para que lo aprendas, ¿ya? Ya es algo bastante superficial como tal. Las preguntas de oncología son muy pocas en realidad, pero son muy puntuales y de los tipos histológicos más preguntados, ¿ya? Aquí tenemos un sarcoma. Mira, te das cuenta que este sarcoma de Ewing, mira, vamos a describirlo, ¿eh? ¿Dónde dijimos que está el sarcoma? Está intramedular, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta las corticales cómo están bastante delgaditas a este nivel? ¿Ya? Y que no tiene una forma a lo mejor como parece una pelotita o algo. No, es una cosa larga que ha crecido ahí. ¿Ya? Una cosita larga que ha crecido ahí. ¿Ya? Cuando aparece el Ewing, la niñez.
¿ya? Principalmente, más que en la adolescencia, la niñez más que en la adolescencia, ¿ya? Osteosarcoma, mira, lo que les dije, ¿no? Reacción perióstica, osificación heterotópica en los tejidos blandos, ¿ya? Rompe la cortical, ¿no? Obviamente, si tú le tomas una resonancia magnética, vas a ver prácticamente un hueco ahí, ¿ya? Y te habla de qué cosas, sino de cepillo, porque vimos en las diapositivas anteriores que se forman así como unas cositas, como tienes tu cepillo de dientes en casa, ¿ya? Eso, ¿ya? Gran compromiso de partes blandas y por lo tanto me genera dolor. Dolor. ¿Ya? Listo. Pronóstico, como todo cáncer o como todo tema relacionado a la oncología, vamos a hablar de un pronóstico. ¿Ya? Tenemos circunstancias que me van a agravar el pronóstico de mi enfermedad. ¿Ya? Carácter biológico, ¿ya? El tamaño y la ubicación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir el carácter biológico? Obviamente el tipo histológico que tienes. No hay vuelta que darle. No es lo mismo un osteoma osteoide, no es lo mismo un quiste neuromático óseo versus un osteosarcoma, por ejemplo. ¿No? El pronóstico es muy diferente, ¿no es cierto? Con respecto al tamaño, ¿ya? El tamaño nos indica también la invasión de las estructuras adyacentes a la zona, ¿no es cierto? No es lo mismo que opere un tumor en la diáfisis del fémur a que opere un tumor en el fémur distal, ¿no? Y muy distal, por ejemplo, por una zona que involucra, digamos, el rombo popliteo, donde son estructuras de mucha importancia a nivel de la extremidad inferior, ¿ya? La ubicación, ¿ya? Ubicadas en zonas de difícil y peligroso absceso, ¿ya? Entonces, eso es mis marcadores pronósticos que se dan en el tema de traumatología oncológica como tal, ¿ya? Muy bien. Compromiso de órganos vecinos cuando ya hay invasión, ¿ya? Ruptura de los límites del hueso y la existencia de metástasis, siendo esta la cereza de mi pastel, ¿ya? Doctor, ¿cuáles son más agresivos? ¿Los cánceres de tipo metastásicos o de tipos primitivos o primarios? Definitivamente el metastásico, porque ya para que ese cáncer esté invadiendo el hueso es que probablemente ya tenga otros órganos más involucrados. Pero ojo que también tenemos cánceres óseos de rápido crecimiento, de rápida invasión, ¿ya? Entonces, pero si nosotros hacemos la comparativa de ambos, estos metastásicos, ¿ya? Estos metastásicos tienden a ser de mal pronóstico, ¿ya? Porque ya nuestro paciente muchas veces ya está en fases terminales, ¿ya? O ya prácticamente ya no recibe, ya está en su casa, ¿ya? Y más que muchas veces decirle que es una fractura patológica, es una complicación de su cáncer, ¿ya? Muy bien. Tratamiento quirúrgico, como dije, lo primero que tenemos que hacer es biopsia. Biopsiamos, sacamos las estructuras para saber qué es lo que hay, para saber qué es lo que tiene, ¿no es cierto? ¿Ya? Y luego de ello, ¿qué cosa tenemos que hacer? Hacer un tratamiento bastante agresivo, sacar, curetear, limpiar y rellenar, obviamente, en estos casos, muchas veces involucra injerto de hueso, involucra a veces cemento óseo, ¿ya? Tenemos que hacer resecciones bastante amplias en los casos de tumores malignos, ¿ya? Amputación en desarticulación, como les dije en diapositivas anteriores, principalmente en donsarcoma, que es el más fregado, ¿ya? Mira. Ahí lo que tenemos es una clásica imagen ya de un sarcoma, ya, y lo que le hicieron es, le sacaron un gran segmento del hueso y le colocaron una prótesis de reconstrucción, se llama eso. Ya, una cirugía bastante agresiva, con bastante pérdida de sangre, etcétera. Ya, no lo hace cualquiera, ojo, no lo hace cualquiera. Ya, luego de ello los tratamientos clásicos, conservadores, quimio, rayo, ya. El tratamiento de terapia del dolor, ya, que también es muy importante, a veces realizar bloqueos nerviosos, ecoguiados, ya. Y bueno, la cirugía paliativa cuando tenemos, digamos, pacientes con fracturas diaficiarias que se dan en ese momento, ¿no? ¿Para qué lo vas a operar si ya se rompió y todo esto? No, ya está bien. No le voy a poner una raya más a la cebra, ¿no? O sea, ya suficiente tiene con el dolor de su cáncer y encima lo vas a postrar por una fractura, opéralo, que mueva, ¿ya? Y bueno, y en el caso de
de lo que son los componentes protésicos, que son componentes protésicos especiales, no cualquiera, tanto a nivel de cadera, a nivel de rodilla, y bueno, el caso de las amputaciones o desarticulaciones. ¿Ya? Muy bien. Terminado lo que vendría a ser la parte de oncología, pasamos a los procesos osteodegenerativos. Cereza del pastel, artrosis. ¿Ya? Artrosis, alteración degenerativa de la articulación que involucra el daño y el desgaste del cartílago articular. Se acabó. ¿Ya? Es un proceso no infeccioso, es crónico, ¿ya? Evolutivo. ¿Por qué? Porque va a comprometer todas las estructuras osteoarticulares. En un inicio, si bien es cierto, vemos cambios radiológicos, vemos, por ejemplo, geodas, vemos osteofitos, vemos, por ejemplo, esclerosis subcondral, etcétera, pero a largo plazo ya muchas veces el paciente comienza a tener otro tipo de dolores. Ejemplo, llega mi paciente con artrosis de rodilla, fuera de que este paciente va a tener un dolor, ¿no?, por el desgaste articular, una rodilla hinchada. Este es un paciente que me va a tener, por ejemplo, sinovitis. Este es un paciente que va a tener tendinitis, tendinopatía o tendinosis de pata de ganso, de bíceps, de tendón conjunto, etcétera. Ya involucró lo demás. Y en el caso mucho más grave, ya la inestabilidad articular por la laxitud de los tejidos que están ubicados en esa zona. ¿Ya? Primaria, cuando es por un proceso etario, osteodegenerativo, etcétera, ¿no? Secundaria, no, cuando hablamos, por ejemplo, ¿de quién? Cuando hablamos de antecedentes de fracturas, cuando hablamos de antecedentes de infecciones, etcétera, ¿no? Bueno, como lo dije hace un momento, primarias dirigidas y acuñadas a la articulación en sí. No se sabe, pero está teniendo artrosis. Lo más probable es que sea por edad. Hereditaria, muy baja prevalencia el tema hereditario, porque al fin y al cabo todos vamos a llegar a tener artrosis, pero de que uno haga artrosis clínica es otra cosa. De que un paciente a sus 70 años no tenga dolor y que otro paciente a sus 60 años sí tenga dolor, es diferente. ¿Ya? Listo. Tenemos ¿dónde vemos principalmente cambios osteoartrósicos? En mano, en columna y en rodillas. Se acabó. ¿Ya? Listo. Idiopática o esencial, porque no sabemos, pero ya está teniendo. La respuesta que damos nosotros es: señor, usted ya está viejito. ¿Ya? Listo. Muy bien. Continuamos. Vamos a las secundarias. Primero que nada, tenemos las congénitas, como la luxación congénita de cadera, la displasia de cadera, en este caso dirigidas a nivel de cadera. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, por una alteración patológica previa. Ejemplo, un paciente con genu valgo puede generar osteoartrosis. Sí, obviamente, porque tiene una alteración del eje. Ya tiene una alteración del eje y por lo tanto esa articulación va a estar, digamos, no en sobreuso, ya, pero esa articulación va a tener una alteración de las cargas y por lo tanto un segmento va a tener más trabajo o más carga que el otro. Ya, listo, se acabó. Muy bien. ¿Qué más? Continuamos con quién, con las adquiridas, como por ejemplo las traumáticas, antecedentes de fractura compleja de platillos tibiales, por ejemplo, ¿no? Un paciente 20 años, accidente de tránsito, fractura expuesta, ¿no? Qué sé yo, muy complejo, una Chasker 6 de platillos tibiales, el cual, bueno, inevitablemente a que mi fractura sea muy bien reparada, tiene un alto grado de osteoartrosis. Ya tiene alto grado de osteoartrosis. Ya. Causas metabólicas, principalmente causas metabólicas, como por ejemplo alteraciones en este caso de la absorción de lo que vendría a ser el colágeno en edades tempranas, ya, que nos va a generar después de ello una artrosis temprana o una artrosis precoz, ¿no? Paciente de 35 años que generan una artrosis, ¿ya? ¿Quién más? Futbolistas, deportistas de alta competencia suelen hacer artrosis a muy temprana edad, ¿ya? Esto es secundario A, correcto. Y tenemos las causas vasculares, endocrinológicas, la obesidad, que también nos generan estos cuadros, ¿ya? Muy bien. Etiopatogenia, como le dije hace un momento, un ejemplito así a grandes rasgos, ¿no? Es un desequilibrio en la resistencia del cartílago y las cargas. Se acabó. Factores generales: edad, obesidad, herencia laborales, metabólicas. Laborales, el futbolista, metabólicas, obesidad. Tenemos herencia, como le dije, tiene baja incidencia, pero se da porque, o sea, a las finales todos vamos a llegar a tener esto, ¿no? Locales, o sea, netamente de la articulación, desviaciones del eje, fracturas articulares, infecciones, necrosis avasculares, ¿ya? Clásica imagen, gonartrosis de
una rodilla con desviación en varo, la famosa rodilla arqueada. ¿Ya? Gonartrosis interna. ¿Por qué le dicen gonartrosis interna? Porque se afecta el compartimento interno de la rodilla. Miren acá. Ya, acá está libre, ya, pero acá miren cómo está afecto. Ya, acá igualito, tenemos que el componente interno de la rodilla está afecto. Ya, entonces por lo tanto va a ser una artrosis de tipo unicompartimental, ¿no? Porque solamente está involucrado el compartimento. Ya, pero mira, te das cuenta que la carga más sobrecae acá, ya que en este lado, en cambio en este lado como que se abre, ¿cierto? Ya, como que se abre. Entonces es obvio que aquí no va a generar esta molestia dolorosa, ¿ya? Una artrosis unicompartimental, ¿ya? Patología, ¿ya? Obviamente para tener esto, muchas veces nosotros nos damos cuenta en artroscopia, cuando hacemos la artroscopia, ¿no? Entramos, palpamos el cartílago, está blando, ese cartílago comienza como que a deshilacharse, comienza a tener como que fisuras, ¿ya? Vemos ahí presencia de osteofitos, ¿ya? Y cuando ya tenemos un gran daño en el cartílago, ya tenemos un cráter, por así decirlo, tenemos la exposición del hueso, ¿no? Y bueno, los fenómenos reactivos que ya les mencioné. ¿Ya? Artrosis deformante que se van a dar en la mayoría de estos y los cambios reactivos o fenómenos reactivos que vamos a tener en el proceso artrósico. Tenemos a la osteofitosis, que son marginales. ¿Por qué marginales? Están alrededor del hueso. ¿Ya? Por ejemplo, imaginemos que esto es una rótula. ¿Ya? En los cambios, en los osteofitos marginales tenemos esta misma rótula, pero acá se formó como un cuerno, ¿no? Como un cuerno. ¿Ya? Ese cuernito que está ahí. Igualito, platillos tibiales, ¿ya? Los osteofitos no se forman acá, los osteofitos se forman acá en esta punta, se hace un cacho, ¿ya? En el fémur igual. Muy bien, listo. Clínica. Todo abuelito, ¿ya? Es lento, progresivo. Eso no es que, oiga señor, ¿usted cuántos años tiene? 70 años. Sí, esto lo tiene desde el año 69. Mentira, ese señor de 70 años ya comenzó a hacer cambios artrósicos desde los 55, 60 años. Que no le duele es otra cosa, porque el paciente viene a la consulta ya por el dolor. Y el dolor, ¿ya? Es incompatible radiológicamente, porque yo puedo tener un paciente con una gonartrosis grado 3 si no le duele nada, con que puede tener un paciente con gonartrosis grado 2 o grado 1 y el cual ya me está quejando molestia dolorosa. ¿Ya? Molestia dolorosa. ¿Ya? Importante eso. ¿Ya? Muy bien. Es lento, dolor mecánico. ¿Cómo es un dolor mecánico? Dolor mecánico es aquel dolor, ¿ya? Que se da a mayor sobreuso de la articulación. Mayor sobreuso de la articulación, me presenta un dolor mecánico. ¿Correcto? Listo, muy bien. Rigidez articular. ¿Ya? Chepi. Doctor, si hay dolor mecánico, ¿existe dolor inflamatorio? Por supuesto. El dolor inflamatorio es todo lo contrario. ¿Ya? Mi paciente, cuando reposa, le duele. Cuando entra en actividad, le calma. ¿Ya? El mecánico es todo lo contrario. Mi paciente se levanta en la mañana con un poquito de dolor, ya da sus primeros pasos con dolor, comienza a hacer su día, pero para las 6 de la tarde, 8 de la noche está con una rodilla hinchada, con mucho dolor, no puede ni sentarse el pobre hombre. ¿Ya? Rigidez articular, ya el rango y arco de movimiento se disminuye en el paciente y alteraciones del eje con aumento de volumen. ¿Ya? Alteraciones del eje con aumento de volumen, deformaciones en valgo, en varo, etc. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. ¿Qué otras manifestaciones podemos tener? El dolor, ¿no? Hidratrosis, a veces se nos derrama el líquido sinovial y tenemos la inestabilidad porque obviamente los tejidos blandos que están alrededor ya comienzan a alterarse. ¿Ya? Ojo que en fases iniciales vemos el daño en el cartílago, pero un signo de cronicidad es cuando muchas veces nosotros cogemos la articulación, la manipulamos y todo está bastante móvil, bastante inestable, bastante laxa. Eso obviamente más lo vemos en rodillo. ¿Ya? Muy bien. Radiología, ¿ya? Primero que nada, disminución del espacio articular, los osteofitos marginales, la osteoesclerosis, quistes, quiodas secundarias, que son ¿qué cosa? Los fenómenos, ¿no? Los fenómenos. Tú tienes un paciente con todo esto asociado
a la disminución del espacio, que es lo principal, tienes un paciente con fenómenos. ¿Y por qué es importante todo esto que está acá? Para clasificar, ya, para nosotros clasificar, ¿ya? Y aquí, hablando de las clasificaciones, Kilian y Lorenz, ¿ya? 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Esos son los grados de osteoartrosis que nosotros tenemos. ¿Tengo que aprendérmelo, doctor? No, solamente quiero que sepas de que hay 4 grados, ¿ya? Y aquí te lo pone en estas imágenes, ¿ya? Grado 1, su esclerosis subcondral acá, ya. Grado 2 con esclerosis subcondral y por acá hay unos osteofitos que se están formando, ¿ya? Grado 3, mira, este osteofito y una disminución del espacio interno, ¿ya? Mira acá, prácticamente una anquilosis, ya, prácticamente una anquilosis, ¿ya? Osteofitos, disminución del espacio, esclerosis subcondral, osteofitos, ¿ya? Que son las estructuras que nosotros vamos a ver acá dadas, ¿ya? En resonancia magnética también nosotros a veces utilizamos como método diagnóstico, pero el principal de cajón, radiografía en bipedestación del paciente, ¿ya? Radiografía en bipedestación, es decir, en carga, ¿ya? Carga más Rosenberg, proyección de Rosenberg, ¿ya? Uy. ¿Ya? Rosenberg. Listo. Método de resonancia magnética, ¿ya? Existe una clasificación de Oderbridge, ¿ya? Que nosotros utilizamos en los cuadros de condromalacia rotuliana. La condromalacia rotuliana, que es la artrosis de la articulación femoral patelar, consecuentemente acá, ¿ya? Pronóstico: es una lesión grave, progresiva, irreversible. No se cura, pero puedes detener su avance, ¿ya? Puedes detener su avance. ¿Qué vas a manejar? El estadio clínico del paciente, los factores que lo agravan, en este caso la edad, la obesidad, o sea, hay factores modificables, factores no modificables. Porque tienes un paciente que es obeso, lo puedes modificar, pero tienes un paciente que tiene 80 años, no vas a hacer que tenga 60, imposible, ¿ya? Pues, ¿qué más? Incentivarle a que haga actividad física, terapia física y rehabilitación de tipo antiinflamatoria, paciente cero sedentarismo tiene que tener acá, ¿ya? La ocupación, los trabajos que realiza, etcétera, ¿ya? Tratamiento médico, como les dije, manejo del dolor, terapia física y rehabilitación, cambios en el estilo de vida, métodos invasivos, ya, intraarticulares, como las infiltraciones con corticoides, ácido hialurónico, etcétera, ya. Hoy en día se está estudiando más un poco el PRP, el plasma rico en plaquetas, ya. Y bueno, lo que les dije, ¿no? Ejercicios, fisioterapia, cambios en el estilo de vida y el tratamiento quirúrgico. Muchas veces osteotomías correctivas cuando el paciente es joven, porque todavía queremos preservar la articulación, o artroplastías, ¿no? En este caso, prótesis total de rodillas, ¿ya? Muy bien. Artroscopía es un método más que todo de entrar y hacer una sinovectomía, limpiar la articulación, sacar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas veces en nuestro estudio de resonancia lo que nos sale es que, digamos, tenemos desgarros meniscales de tipo degenerativos, no traumáticos, etcétera, ¿no? Y hay cuerpos libres a veces que están flotando en la articulación que también generan dolor. Entonces entramos y afeitamos esa zona, ¿no? Shaverizamos, como lo decimos nosotros los traumatólogos, ¿ya? Muy bien. Bajo artroscopia, mire cómo es que se ve, ¿ya? Tenemos este es el cráter ese que les decía que a veces encontramos acá en la articulación. Aquí lo tenemos, los pelitos, ¿no? Y el cartílago blando, esta estructura se llama palpador. Esto pues no debería hundirse, ¿no? Pero ahí vemos en la imagen de que se está hundiendo, ¿ya? Las osteotomías lo único que hace es redistribuir las cargas. Hacemos cortes a través del hueso para distribuir las cargas. Si, digamos, en mi compartimento interno está más comprometido, hago un corte en el hueso para distribuir esa carga. Se acabó, ¿ya? Prefiero hacerlo en pacientes obviamente jóvenes. ¿Por qué? Porque no quiero mandarlos a la prótesis, ¿ya? Todavía estoy preservando mi articulación, ¿ya? Y obviamente eso a expensas de que voy a retardar la progresión de la artrosis, ¿no?
Ahí está. Por ejemplo, ahí tenemos una osteotomía en cuña, ¿ya? Lo que hace esta osteotomía, por ejemplo, ¿no? Si acá estaba comprimiendo, ya hago una osteotomía de apertura medial para que, digamos, distribuir esta carga de acá. Y acá, igualito, una osteotomía de apertura lateral, ¿no? O, perdón, una osteotomía de cierre en este caso, ¿no? ¿Ya? Pero básicamente es eso, ¿ya? Hacemos cortes en las articulaciones. Mira, eso es una osteotomía de apertura medial, ¿ya? Una osteotomía de apertura medial. Lo más probable de que este paciente tenía una artrosis unicompartimental externa y lo que hicieron es abrir esto para equiparar esta fuerza que está acá, ¿ya? Indicaciones de osteotomías, como les dije, paciente joven, varo de la tibia, ¿no? Ligamento colateral, el ligamento cruzado anterior, indemne, y ligamentos laterales también, colaterales mediales también, preservados, ¿no es cierto? En este caso, como tenemos una línea, bueno, tenemos un compartimento el cual tiene mayor desgaste, obviamente lo que nosotros es equiparamos esa fuerza, ¿no? Pacientes sin sobrepeso, paciente joven principalmente, ¿no? Artroplastias pueden ser en el caso de rodilla, en el caso de hombro, en el caso de cadera, ya, y en otras articulaciones más, ya. Lo que hace es obviamente aliviar las molestias dolorosas y reincorporar, pues, ¿no? Reincorpora las actividades tanto laborales del día a día de nuestro paciente, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas, bueno, la ventaja es de que el paciente lo podemos parar rápidamente, lo podemos reincorporar rápidamente, pero sin embargo tenemos alto grado, pues, de infección, aflojamiento aséptico, trombosis y el costo. Una prótesis no es barata, una prótesis es cara, ¿ya? Y es una cirugía que al menos tiene que hacerse en manos expertas, ¿ya? Prótesis de cadera tal cual, tenemos las fotos ahí, ¿ya? Y tenemos una prótesis total de cadera en esta imagen que está acá, ¿ya? Igual vemos los signos de esclerosis en esta zona, vemos los osteofitos marginales acá, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Es una prótesis total también de cadera. Vemos de que reemplaza lo que es el componente acetabular, que es el cótilo. Tenemos el vástago femoral que se entierra aquí en la médula ósea y tenemos una cabeza, ¿ya? Prótesis de rodilla, principalmente de cromo cobalto, que son las que tenemos acá, ¿ya? Y mira, así como vemos, esta deformidad es en valgo, ¿no es cierto? Deformidad en valgo, ¿ya? Y mira cómo es que tenemos nuestra rodilla por dentro. Obviamente que esto le genera mucho dolor al paciente, pues, ¿no? Si esta deformidad es en valgo, aquí tenemos una deformidad en varo, ¿ya? Aquí está comprometido ¿cuál? El compartimento interno, y aquí está comprometido el compartimento externo de la rodilla, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, ¿no? Lo que le hicieron a este paciente de acá. En realidad, esta es una prótesis más especial, ojo, esta es una prótesis de tipo bisagra. ¿Por qué? Porque ya miren el daño articular que tiene este paciente, ¿ya? Entonces es una prótesis primaria, esto no hay problema, ¿ya? Artrodesis. ¿Qué cosa es una artrodesis? La palabra artrodesis es cuando fijo mi articulación, dejo mi articulación en una sola posición. Ya no tengo que moverla, no tengo que desplazarla ni nada al respecto. Dejo mi articulación en esa sola posición y por lo tanto, ¿qué cosa es lo que yo genero en mi paciente? Alivio el dolor. Porque ¿qué es lo que le genera dolor a mi paciente con artrosis? El movimiento. El movimiento. Ya, el movimiento ya es lo que le genera dolor a mi paciente. Entonces, con una artrodesis lo que hago es fijarlo. Ya, es fijarlo, ¿ya? Cuando ya definitivamente no hay otros métodos más que hacerlo, ¿no? Muy bien. Listo, vámonos a un receso.